jungle try. I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. Presenta este programa Naranja X. 899. Radio con vos. 899. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. ¿Qué diario quieres leer? ¿Qué canal vas a poner? Si te venden lo que quieren, nos encierran en redes. Montaje roto de sangre en el polvo, un gran círculo rojo que te muestra que hay información que falta, pistas adulteradas, entre calles de enseñanza, en el pueblo la unión marcha. Somos la voz de los que no tienen voz, atando vallas de lo que nos tapan. Si con el marketing te alcanza, ¿cuánto vale esta ciudad? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rose. Los vamos a acompañar como todos los sábados hasta las 14 horas por Radio con Vos 899. Ahora sí, último programa del año. Si todo marcha acorde al plan, en un ratito vamos a estar hablando con una referente de la lucha ambiental en Mendoza, que continúa. Ya hablamos hace unas semanas con alguien que nos describió muy bien la situación que se vive ahí. Aprobaron la ley o el proyecto, pero sigue en movimiento la provincia. Lo que se espera para 2026, lo mejor de 2025 o lo más destacado, no sé si lo mejor, no sé si tuvo algo mejor este 2025, pero lo más destacado en internacional, en deporte. Caputo, que dice que no quiere, el ministro de Economía, que no quiere depender más de Estados Unidos. Dice, no, yo me arreglo solito. Mucho más hasta las 14 en El Círculo Rojo. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo y me siento menos mal. ¿Y ahora qué va a pasar? Qué mal que estamos mal. Realpolitik desde el malestar social. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo. Apenas abro mis ojos. Muy bien, ¿cuántos sobrevivieron? ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Ya las vieron? A la gente del chat está... 2 millones de personas conectadas. 2 millones en este momento. No, muy pero bien, están, muy bien. muy Están ahí. activas la Y gente. sí, sabíamos que iban a estar. Pero bueno, nos fuimos despidiendo para algunos que no sé, por ahí se rajaron, ahora Claro. están con las patitas en la arena, y qué sé yo, o en las sierras, o en la montaña. qué lindo. O o en simplemente algún lugar. dijeron, el sábado no prendo la radio. No prendo el la sábado radio me porque ya hago está loco. y capaz que hacen bien. Así que nos fuimos despidiendo de ellos, pero en realidad hoy es el último programa, post Navidad, antes de Año Nuevo. Después vamos a parar un poquito en enero, un poco para descansar y un poco para intentar renovarse en algo, porque bueno, cocodrilo que se duerme, ya se dijo. Y vamos a volver en febrero con el relanzamiento de toda la programación de la radio. Le deseamos el mayor de los éxitos a Diego Iglesias y Julia Marini, que hicieron el último programa hoy ante nosotros. Va a haber programación nueva, pero la joda empieza a las 12. La joda posta, la programación fuerte, los sábados, sí. empieza a las 12 y termina a las 14. Claro. ¿Ok? Sí, claro. Es la apuesta. Esa express furiosa. Exactamente. No. Está todo muy bien los que vienen después. Martín Massad, todos creo que siguen. Y bueno, en febrero volveremos con el relanzamiento de toda la radio. ¿Cómo pasaron la Navidad? ¿Bien?
Bien, Espectacular. tranquila. Espectacular. Sí, muy Ah, bien. mira. ¿Y por qué Comiendo espectacular? livianito. Viste el toneto, esas cosas que Ah, uno todas solo las come una vez cosas, al sí, año. sí. Vi ¿viste? unas fotos Los de viejos. Gusto Dorado haciendo Karaoke, ¿no? Karaoke. Estaba sí, full. sí. Ah, mirá qué bien lo que te dio. Mirá, Con mirá. las Todo eso se chiquis, lo debes a la radio, con ¿eh? sobrinos. Sí. Igual Ya eras más inhibido antes. Ah, me Papá dijeron Noel. mejor anda a hacer radio. Me- No, cantando, en la radio, cante. perfecto. Los No. asoció a todos a la comunidad, ¿viste? Mientras hacía el karaoke decía, bueno, asociense. Che, a la gran comunidad. salto en la comunidad del sábado pasado para la comunidad Sí. del Círculo Sí. Rojo. Ajá. Gran, estamos terminando el año conformes, con lo ¿Cómo que... son, La estuvimos. ¿Cómo son, Hasta el ¿Cómo último son, programa, y ahí dijeron, bueno, ahora vamos, Y ahí sí. dijeron, hay regalos especiales. Ah, Hay como una entonces barrera sí. que dicen que a partir de que la pasás ya está. explotás. Ah. Explotá ya. Y Se bueno, pueden seguir sumando igual si hemos quieren, pasado Obvio. ese límite. 899, el Círculo Rojo 899.com. Entran ahí con todos los beneficios, con todos nuestros amigos de la comunidad, con todos los descuentos, con todos los regalos especiales que van a tener durante enero. Eso te iba a decir. Van a haber sorpresas en enero. No piensen que claro. porque nosotros no estamos al aire, no va a haber regalos para la gente que es de la comunidad de Círculo Rojo. Exactamente. Pero bueno, la Navidad tiene eso porque, no sé, yo no creo nada. Yo soy agnóstico. Viste que ahora nadie es ateo. Nadie es ateo, No, no. que- Por las dudas. Que es como decir, soy un ateo culposo. Claro. Soy un Porque ateo, si pero hablas en te contra de la entiendo. religión, haces críticas a la religión, terminan como diciendo, ay, no se puede. ¿Desde claro, cuándo no se puede? Bueno, en fin. Pero me da no sé qué, porque esa cosa de que se muere, viste, y que después resucita, me da, viste, no sé, me da una curiosidad como Claro, histórica, Yo te ¿no? pensé que conmueve. nacía, Claro. No nace. No, pero no sí, sé. la diputada No es que resucita. Juliana No sé, Santillán yo dijo lo- que era la resurrección. Ah, ok, no sé. se les No soy muy mezclaron. ducho en esto, pero me parece que nace. Yo Y siempre. no, porque ella vi pensó el- que como que de un saque resucitaba inmediatamente, digamos, nacía, moría y resucitaba de un saque. Debe ser Bueno. como dice ella, porque es la mejor diputada de toda la historia de la Claro. República Argentina. así ¿Qué que- lo dijo así también? No, pero todos los diputados seguro. de ahí son los Los mejores. mejores de toda Maximizó la historia. recursos. Claro, Nació y ya- resucitó a la vez. A la vez. Claro, esa lógica libertaria maximizó recursos. Claro. Bueno, Todo de un No saque. estuvo perdiendo el tiempo como no tuvo? ustedes que se juntaron con su familia. ¿Quién no, la tuvo, Nochebuena. ¿Quién no tuvo una burrada Obvio. alguna vez? Pero en este caso la marcamos porque no nos gusta, nos cae mal, Claro. no estamos de acuerdo con su proyecto político, son unos ajustadores asesinos y entonces nos reímos y nos vamos a reír todo el programa de la Claro, burrada obvio. que dijo, que igual es importante la burrada, porque hay burraditas, hay burradas. Además, si no, no No hables. hables. Es decir, No les hables. deseo que pasen unas lindas fiestas con sus familias. Y listo, ya está. No sé, Exactamente. yo por ahí el pesebre era se un quiso dato. pasar ¿viste? de religión. El pesebre y el bebé era un dato, como para tener en cuenta. Pero... Se quiso pasar de religiosa porque ahora queda bien, ¿viste? Claro, que dijo, bueno, viste, claro, eso es que exagera, ¿viste? Claro, yo te reentiendo, no hacía yo te falta. reentiendo, bueno, en fin. Pero no es la única. Obvio que no. O no es la única. Digamos que ustedes tuvieron alguna presente suya o ajena. No, ajena, obvio. che. Ay, Ah, ajena. a Capaz ver. que él Porque, nunca y se vamos a equivoca. seguir más o menos en la misma tónica, porque Yamil Santoro, que es del PRO. Sí. Bueno, Era porque del uno no PRO. sabe Ah, ya era dónde del queda. pro, ahora no sé. Creo que estuvo golpeando las puertas del cielo libertariano bueno. y no lo dejaron entrar, entonces siguió siendo el PRO, pero bueno. Bueno, resulta que en esta Navidad se hizo viral que su Ay, nena sí. había hecho una cartita a Papá Noel y pidió una máquina de hacer squishes, que es algo nuevo. Yo no sabía que es algo como que te fabrica unas bolitas, unas Sí, unos burbujitas con juguetitos. globos. Y le unos- llevó un claro. squeak. No. Y le llevó una máquina de hacer sándwiches, que es lo que el tipo leyó. Sándwiches. Y le regaló una Igual Modinex. regalazo, Bueno, ¿eh? tapate la Regalazo, letra. ¿eh? Yo la vi, Ya me dio estaba ternura, me dio bastante ternura. buena. Metiste Ya la la piba, vi. metiste todo, lo justifiqué todo está perfecto. Sí, porque la letra no era clara. Y bueno, una nena de 8 años. No, y bueno, pero y Papá Noel, aparte de los anteojos, capaz que no estaba con Claro, la no graduación estaba correcta. regular. Y bueno, se Claro, confundieron. claro. Yo voy a, no. voy a contar una El video mía fue porque muy acá bueno. no se quiso Una hacer suya, cargo. muy bien, Una muy bien. mía. No tengo. En mis principios, equivoco. inicios en el rock and roll, Sí. tenía una confusión muy importante, una Sí. burrada muy importante con Luca y el Indio Solari. Para mí Ah, era, los dos pelados. para mí era la Los misma pelados. persona. Era la misma persona. Igual es entonces, comprensible. Bueno, Si no conocés. y Rosso es la Hijo- continuidad hijo de de ambos. puta, Hay boludo. varios que Pero, como se enteraron. es diferente. O sea, Bueno, y bueno. aparte en los Pero inicios él no dice tenía, en no sus tenía bigote, inicios. ¿entendés? O sea, pero bueno, no, y Perú tiene una cabeza así, otro una cabecita así, Bueno, qué sé es yo, una- no sé, bueno. Voy a reconocer mi burrada. Bueno, pero está bien, está bien. En mi perfecto. colegio en un momento hubo todo un problema porque se cantaban vieron los himnos en los actos y eso, Claro, todos claro. hacían los chistes de cantarlo mal y qué sé yo. Sí, sí, sí. Entonces como que nos habían retado de tipo, el que canta Gloria y Olor, Sí. que era la de Sarmiento, La ¿no? Liga. Creo. La Liga. Entonces yo tipo, todos cuidándonos y
un grupito como que cantamos Honra sin pan, pero porque sinceramente yo pensaba que decía Honra sin pan. Porque parecía una cosa como Vino tipo, con el puntero, vino re con el heroica, puntero. ¿viste? Bueno, está bien, no comían, pero se sentían honrados, tipo una Claro, cosa claro. así, que no sé qué pensé, Sí, y obviamente obvio, que nos obvio. retaron. Obvio. Yo que fui a la Pero fue sin iglesia de querer. chico, las canciones religiosas también, no olvídate. En fin, Pablo. Bueno, que no me escuche Emilia, le mando un saludo, está Le mandamos un saludo a Emilia. frente a la pantalla. Que no se escucha. Yo tenía los parámetros históricos correctos, sabía que era una batalla contra los ingleses, contra los franceses, que fue cerca de San Pedro, pero la vuelta de obligado para mí era como que... Alguien volvió. No, Alguien como volvía. que se vieron obligados a dar la vuelta porque no se la bancaron. No tenía muy claro. Es eso. verdad, es verdad. Tiene claro. lógica. Claro, está En la vuelta de obligado. Muy bien. Burradas en homenaje a la diputada Santillán, que, bueno, cree que resucitó en esta Navidad. Y fuerte, muy fuerte. Le vamos a pedir a ustedes alguna que recuerden de quien sea, propia historia personal, de políticos, de artistas, de lo que es, de Susana. De Susana. Susana. Recuerden la de Susana, que hizo de eso un personaje. Sí, un culto. Un culto, y van a tener regalos. Para eso dejen mensajes al 15 5379 8990. No hagan la burrada de que sea de más de 15 segundos si es un mensaje de audio. Pero bueno, hoy estamos en el último día del año. Podemos perdonar. También a nuestras redes nos Dijo que pueden podemos escribir. perdonar. ¿Por qué podemos perdonar? No, no Yo podemos lo perdonar. digo. Ah, bueno, está bien. Él lo decreta. Porque es la Navidad de Resurrección. Siempre tiene una excusa para perdonar. Bueno, dale. Twitter e Instagram, @Círculo Rojo 899. Ahí también nos pueden escribir. Porque tenemos un montón de regalos. Hoy tiramos la radio por la ventana. Mira. Libros. La rima y la vida de Henry Metz. Qué difícil, Meschonic. Gentileza de Mármol Izquierdo Editores. Un librazo hermoso. Viste que los libros ese te entran, no sé por qué. No conozco ni el autor, no conozco, pero me gusta. Ya entra por Sí, la sí, vista. es como que y la edición, Buena no sé. portada, claro. Y el título me gusta. Bueno, en fin. También tenemos Halmoni, la revolución de las abuelas coreanas de María del Pilar Álvarez. Esta es gentileza de Penguin Random Editores. También Y tenemos ¿Cuándo nació Jesús? Para la ¿Qué le pasó a Jesús en Navidad? Claro. Atenti a No se puede guardar el aire, es de Claudia Bragoni, gentileza de Enero Editorial, que Claudia es oyente del Círculo Rojo. Así es. Esto es una producción independiente y es poesía. Qué lindo. Yo me equivoqué la vez pasada, dije que era otro género. No, es poesía, hermoso. Aparte también. Lindas ediciones, Sí, típica linda edición. de las editoriales independientes que siguen laburando esas cosas que son muy Claro. buenas. Y le mandamos un beso grande a Claudia Bragoni. Y esperen que hay más. También para niñes, para infancias, ¿qué pasa dentro del Congreso? Es de Graciela Cabal y de la amiga Noelia Barral ¿Cómo le Grijera. explican la que corre ahí? Claro. Complicado. Bueno, para complicado. Bueno, chicos, pero acá está está, bien. Gran laburo de Noé. Tiene ilustraciones de Penélope Jouvier y es gentileza de Siglo XXI Editores. Y más. Y por último, esperen que acá se me fue el drive. Ahí está. Ahí está. Antiprincesas del voto femenino de Nadia Fink y Pitu Sa. Esto es de Editorial Chirimbote, también para infancias, también con ilustraciones. Un montón, che. Interesante, el voto femenino. Bueno, Burradas. así que un montón. Manden. Sí, 5379-8990, 10 segundos, 15 segundos como mucho, y hasta las 14 manden sus mensajes. Yo era un hombre bien, tenía perro y mujer. Un día encontré la botella de escocés. Tomé demasiado, oh yeah. Ahora sin parar, voy por el callejón, pateando botellas vacías de amor. Tomé demasiado, oh yeah.
A las 12:15 del mediodía, en toda la República Argentina, estamos escuchando a Papo con Tomé Demasiado, como muchos de nosotros en Navidad, ¿no? Capaz. Bueno, les cuento mientras que en este momento la ciudad de Buenos Aires está haciendo 32 grados 4, con una térmica de 34 grados 4, que hay un solazo tremendo, está medio sofocante, que para hoy se espera una máxima de 35, y para mañana domingo, por ahí baja un poquito, máxima de 32, mínima de 23. Acá en Radio Con Vos tenés un montón más hasta las 14 con El Círculo Rojo. La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. Voy a repetir una frase que alguna vez me dijo un amigo. Un vaso de agua y una autorreferencia no se le niegan a nadie, mucho menos quizás en el último programa del año. Justamente cerramos este año y si uno se detiene un poco a mirar el recorrido, aparece una certeza que vale la pena, por lo menos en este momento, decirla en voz alta. Lo que hicimos en El Círculo Rojo como experiencia de un programa de este tipo en una radio comercial merece un destacado. Fue y sigue siendo una experiencia, por lo menos de la que conozcamos nosotros, bastante inédita. Un programa con un posicionamiento político fuerte, sin pedir disculpas por eso, que se planta en un terreno de disputa del sentido común que ocurre todos los días. No en la comunidad o en la comodidad de hablarle únicamente a los convencidos, sino en un lugar un poco más difícil, la conversación pública real, con su ruido, sus consensos prefabricados, o sus mecanismos de expulsión o marginación automática de todo lo que desafíe el libreto. Bueno, porque ese fue el impulso del arranque. Entrar, no sé si en las ligas mayores, no sé cuáles son las ligas mayores hoy, pero sí en circuitos que sean un poco más amplios de la lucha por y contra el sentido común. No para ser parte de un ecosistema mediático que suele funcionar como maquinaria de repetición de una misma estructura retórica, sino justamente para tensionarlo. Para demostrar sobre todo que lo alternativo o lo antisistema no debería equivaler a zona de confort, a circuito cerrado o a micromundo. Si hay una pelea que vale la pena dar, es esa. La pelea por romper el cerco entre lo que se piensa en ámbitos militantes o académicos y lo que circula masivamente como opinión respetable o equilibrada. En estos años en general y en este en particular, se escucharon en este programa voces y debates poco recurrentes en los grandes medios. Y no como gesto decorativo, digamos, como una columna exótica, vamos a hablar de algo en lo que en general no se habla, sino que ocupó el centro del programa. Se escucharon ideas, se escucharon discusiones que en la escena mediática actual suelen ser evitadas no por falta de interés, sino por un exceso de consecuencia o de subordinación a la dictadura del algoritmo. Entre otras cosas, porque estamos convencidos de que en épocas como la actual, en las que parte del debate público se transformó en una cloaca, elevar el nivel puede ser en sí mismo también revolucionario. Y eso no pasó en un margen lateral, pasó en el centro del programa, con la audiencia de Radio Con Vos, en un espacio que precisamente por ser comercial, está atravesado por una lógica muy concreta, la de medir, la de competir, la de sostener. Y ahí reside también una de las confirmaciones más interesantes. Esa apuesta no conspiró contra cierta masividad. No fue un salto al vacío para después caer en el silencio. Al contrario, en reproducciones, en alcances, en circulación, el Círculo Rojo tuvo números similares y en más de una ocasión superiores a programas destacados de la radio. Ni hablar que muy superiores por lejos al alcance de cualquier producción hecha en el universo de las izquierdas. Eso dicho sin triunfalismo, importa por una razón muy simple. Desmiente la idea de que para llegar hay que vaciarse. Desmiente esa frase repetida como una sentencia. Si querés alcance, tenés que bajar el tono. Que en realidad suele significar, en el fondo, si querés masividad, tenés que bajar o lavar el contenido. Si hace falta un ejemplo concreto, está el trabajo de Celeste Murillo,
Sus columnas son muchas veces de una calidad y profundidad muy superior a buena parte de lo que se escucha hoy. Una mirada crítica, radical, con densidad, con información, con filo. No son un comentario, son una intervención. Son parte de esa convicción que organiza el programa. Superar ideas malas con ideas buenas. No con gritos, no con marketing. O no solo con marketing, porque un poco se hace también, ¿no? Con argumentos, con claridad, con una política que se toma en serio la inteligencia de quienes están del otro lado. Por eso la frase de Rodolfo Walsh, que nos apropiamos, me apropié un poco impunemente, no es una consigna para enmarcar. Es un método, la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita. No alcanza con tener razón en privado, ni con acumular diagnósticos impecables mientras la realidad avanza por otro lado. La pregunta, la única pregunta que vale, es qué hacemos con esa verdad cuando enfrente opera una maquinaria poderosa de construcción de sentido común. Porque existe una maraña ideológica que no se derrota solo con datos o con indignación. Una disputa que no es secundaria. Es un frente de lucha tan importante como todos los demás, porque es el terreno donde se define qué es posible imaginar, qué es realista, qué se considera justo o injusto, natural o socialmente construido, qué se vuelve tolerable y qué se vuelve inevitable. Llegamos así a un cierre de año con un camino recorrido que no es menor, 8 años. 8 años de sostener una apuesta contracorriente. 8 años de insistir en que una izquierda con ambición no puede resignarse a existir como una nota al pie del debate público. Este mismo espíritu motivó en su momento el lanzamiento de La Izquierda Diario, ¿no? Y el año que viene empezamos a caminar hacia la 9ª temporada, con nuevos desafíos, fortalecer esos objetivos, ampliar la conversación, mejorar lo que haya que mejorar, afilar la mirada, elevar la vara. No para crecer como un fin en sí mismo, sino para que este espacio sea cada vez más útil en lo que importa. Derrotar o pelear contra la ideología dominante, disputar sentido, abrir ventanas, explorar límites. El Círculo Rojo es, en definitiva, una apuesta por no elegir entre dos trampas. Ni el sectarismo que se habla a sí mismo, ni la adaptación que se vuelve irreconocible. Es la apuesta por construir una voz propia en un terreno hostil, sin renunciar a la complejidad ni a la radicalidad y sin volverse un consignismo aburrido que no conmueve a nadie. Cerramos el año con esa convicción y con una promesa. Volver no a repetirnos, sino a redoblar. Porque si algo aprendimos en estos 8 años es que la verdad no se guarda entre los amigos. La verdad se empuja lo más lejos posible. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso. 899. Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del Mundial. Hay 2 diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, Energía Argentina. Más información en YPF, YPF Sociedad Anónima. Radio con Vos. Radio con Vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo. Fernando Rosso, radioconvoz.com.ar. Aprendimos a buscar, a cruzar por aguas claras, cielo adentro.
buscar, a cruzar por aguas claras, cielo adentro. Un camino que a su vez nos acerque el corazón a tierra firme. Aliados en un viaje de espejos y señales, la línea que nos marque lo cierto y lo impensado, lo frágil y lo intenso del tiempo y su simpleza, abriéndose a nosotros, cuidando aquello que nos hace bien. Y aprendimos que también hay caminos que se muestran en la noche. Y en un fondo que no ves puede estar lo que nos lleve más profundo. Habrá que andar despacio, habrá que estar alerta entre el viento y la prisa, en la calma y la orilla, que lo que te demora es lo que te traiciona, llevando. A las 12:27 en toda la Argentina escuchamos a Divididos con algo de su nuevo disco, uno de los mejores del año. Veremos, puede ser, sí, yo creo que sí. ¿Ah, sí? El tema es Aliados en un viaje. Mirá, no lo Sí, escuché lindo, tan che. detenidamente todavía. Me gustó mucho, la Bien. verdad, ¿eh? Me Me pareció gusta. como un sonido novedoso. Y bueno, lo que también es novedoso es estas burradas del siglo XXI hablando del siglo cero. Porque dijo la diputada Santillán, la Navidad de Resurrección. Bueno, pero esa burrada insuperable, pero alguna siempre, alguno tuvo. Y bueno, A ver. ¿ustedes qué cuentan? A ver. Hablando de dietas, una amiga me defendió a muerte que los huevos eran verduras. Y le dije, imagínate un árbol de huevo. Claro. Me dijo que las gallinas se subían a ponerlos. Ay, no. Espectacular. Amo esa gente que te la sigue a muerte. Viste que te da cierta familiaridad de que lo escuchaste alguna vez a uno matándose por alguna cosa así, y capaz que uno mismo se mató por una cosa así. La gallina polapa hacia Claro, la verdura. Y aparte, digo, no la voy a perder nunca, ¿no? O sea, Hola, habla Mara de Luján. Mara. Yo cuando tenía más o menos 15 años pensé que Vicente López y Planes era un grupo de personas que habían creado el himno. Pero por supuesto. Bueno, todavía mi vieja me sigue cargando con semejante burrada. Claro. Y les cuento que soy profe de historia. Bueno, Excelente el programa, los escucho casi siempre los sábados. Qué Abrazo grande, desde grande. Luján. abrazos. Grande, che, abrazo, Grande, sí, parece Mara. una delantera, Vicente López y Sí, Planes. sí, ¿no? obvio. Obvio. Para las burradas, yo trabajaba en un catering muy elegante y repartíamos unos pinchos con tomate cherry y queso boconchino. Ajá. Entonces Arina en la mesa me pregunta, ¿qué es el boconchino? Entonces yo le respondí, es un queso chino. Claro, con China. La Está bien, Obvio, muy bueno. pero es obvio. Yo hubiera dicho lo mismo. Obvio. Además, perdón, si alguien te pregunta porque no tiene ni idea, así Claro. que tu respuesta es la que Es vale. la que vale, porque son la autoridad de ese lugar, Por supuesto. obviamente. Tal cual. Bueno, che, entre las burradas que uno se manda, perdón, yo me olvidé de decirles que dejen últimos números del DNI para participar y decir qué regalo quieren. Estamos a nada del 2026. ¿Qué va a pasar en el 2026? ¿A qué hay que mirar en el 2026? ¿Ya tenemos programado? Bueno, Celeste Murillo te lo programa. Agarrá el lápiz, anotá y ver qué va a pasar. Sí, bueno, por eso lo que falta de este año es un trámite, así que bueno, yo elegí algunos temas que me parecen importantes para ver en el 2026. Además de, por supuesto, la reforma laboral, varias reformas impositivas a las que el gobierno medio se jugaba, ¿no? De pasar muchas cosas ahora a acelerar, pero bueno, no pudo. Hay un proyecto muy importante que ya el gobierno lo anunció más de una vez. Hay que ver cómo avanza, supuestamente está en negociación, que es la reforma del Código Penal. No sé si se acuerdan la bizarrea de cuando lo presentó Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad, con Milei adelante de una cárcel, ¿no se acuerdan? Sí. Bueno, ¿De voto? bizarrísimo. No, de ¿No voto era de no, voto? no, creo que era 6, un penal federal. Pero bueno, además de apelar, ¿no?, a esta idea del orden, de la limpieza del crimen, que es una de las recetas favoritas en momentos de crisis, y también algo que le gusta mucho a los gobiernos autoritarios, ¿no? Que es un poco el perfil que le gusta tener también al gobierno de Milei. Entre los ejes más importantes de esta reforma,
que les decía, está en plena negociación, está elevar todas las penas con la excusa de combatir la supuesta puerta giratoria. Y acá, bueno, Manuel Adorni, por ejemplo, que ahora es jefe de gabinete, lo presentó diciendo que el 82% de los delitos iban a tener prisión efectiva. O sea, imagínense el delirio. Después, los protagonistas de todos los discursos cuando se presenta esta reforma del Código Penal son abusadores, violadores, asesinos, pero la realidad es que la mayoría de las personas privadas de su libertad en la Argentina están presas por cometer delitos menores en contra de la propiedad o delitos relacionados con las drogas, que en general aparte están conectados con los escalafones más bajos del narcotráfico y no con los fantasmas, ¿no?, que se presentan, que obviamente son temas hipersensibles que muchas veces movilizan un montón de discusiones. Después, otro de los grandes ejes es la baja de la edad de imputabilidad. Se habla hasta de bajarla a 13 años. Y acá, otra vez, el porcentaje de delitos graves cometidos por personas menores de edad es marginal. Pero la discusión tiene más que ver con un uso político que con un problema social al que, en todo caso, habría que prestarle atención de otra manera. Y después, por último, bueno, está este tema de que también insistieron mucho, sobre todo en el último tiempo, endurecer las penas por corrupción y el uso de armas. Atención, siempre y cuando no se trate de casos que impliquen a funcionarios del oficialismo, porque ahí, bueno, veamos, o que las armas las empuñen las fuerzas de seguridad. Y acá hago un pequeño paréntesis porque ayer, justo, viernes 26 de diciembre, hubo 2 reveses en la justicia justamente en contra de efectivos de la Fuerza de Seguridad que tanto le gusta proteger a la, hasta hace 5 minutos, ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy senadora. La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero, que es el que disparó contra el fotoreportero Pablo Grillo, que todavía sigue recuperándose. Y también en un fallo dividido se confirmó el procesamiento del prefecto Sebastián Martínez, que le disparó a Jonathan Navarro, un hincha de Chacarita que había participado en esa manifestación, perdió la visión de un ojo. No sé si se acuerdan también de todo el relato que armaron en ese momento de los barra bravas violentos que venían, que en realidad había sido una acción solidaria con los jubilados. En un ratito vamos a hablar de lo que pasó ayer, obviamente, ¿no?, que está vinculado con esto, pero le vamos a dedicar un momento especial. Exacto. Después, otro tema al que me parece que hay que prestarle atención, el derecho al aborto. Cada tanto vieron que a algún vocero oficialista le gusta agitar el fantasma la derogación de la ley, que no es una cosa imposible, pero sí es una operación bastante compleja y muy costosa, cuando en realidad el derecho a decidir en Argentina ya está siendo recortado de otras maneras. Por ejemplo, con el desfinanciamiento, desde que asumió el gobierno de Javier Milei se compraron 0, repito y subrayo 0, tratamientos para hacer abortos seguros. Desde Nación el costo se trasladó a las provincias que pueden pagarla, y si no, en muchos municipios lo que pasa es que las mujeres y las personas con capacidad de gestar son las que tienen que asumir el costo económico, y eso hace que muchas de ellas tengan que volver a métodos inseguros y a lugares, digamos, a la clandestinidad. Otra variante también para recortar ese derecho son los protocolos como el que se aplica en la ciudad de Buenos Aires, que se llama el acompañamiento a la embarazada en situación de vulnerabilidad, que es posible gracias a la ley de los 1000 días, que en su momento fue una gran concesión que se hizo a los sectores antiderechos y conservadores cuando se discutió el aborto legal en el Congreso. Con esta medida, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires lo que está haciendo es fomentar y permitir la intervención de grupos religiosos antiderechos en centros de salud pública, donde obstaculizan concretamente el derecho, otra vez, de las mujeres y las personas con capacidad de gestar a decidir interrumpir voluntariamente un embarazo. Lo hacen con promesas, lo hacen con mentiras, hasta con coacción. Y la última, otra forma de cercenar el derecho al aborto es insistir en la criminalización. No sé si en estos días de diciembre escucharon el nombre de Paola Ortiz, que es una mujer cordobesa que está presa hace 13 años por una emergencia obstétrica. Ella sufrió algo que se llama parto en avalancha, que es un parto repentino que muchas mujeres tienen que afrontar. O sea, ni siquiera te permite llegar a un centro de salud para que te asistan. En 2024, un grupo de abogadas feministas de Católicas por el Derecho a Decidir impulsó la revisión de esta causa, se la solicitó al Tribunal Superior de la Justicia de Córdoba, que todavía no respondió. Ellas sostuvieron que la defensa fue negligente en su momento. Me hizo acordar mucho al caso de Belén, que justamente este año se estrenó la película. Bueno, un caso muy parecido. El caso de Paola se hizo más conocido, pero en Argentina, al menos registrado, hay 73 mujeres que están presas en todo el país por eventos similares. Así que ese es un tema también para prestarle atención. Y conectado con este tema, algo también para ver el año que viene es esta relación cada vez más cercana entre religión y política. El protocolo que les mencioné antes fue impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro, o sea, quien encabeza esa cartera, es un pastor evangélico que se llama Gabriel Mraida,
que uno dirá, bueno, son estos trasnochados, libertarios que llegaron con la ultraderecha. No, un señor que llegó con Rodríguez Larreta, son larretista. Llegó así al gobierno de la ciudad. Y una figura que gana protagonismo, sobre todo hacia 2026, que es Dante Gebel, este pastor mediático que ahora se empezó a mencionar mucho, ya era muy popular en varias plataformas, una de ellas... Ay, no lo nombres, que le estás dando... Ay, le estás dando espacio. Sí, ese debate. Le está dando espacio porque Dante Gebel coquetea, ¿no?, con que él quiere ser candidato, y el problema es que uno lo nombre en los medios y no que tiene apoyo de dirigentes sindicales, empresarios de los medios, como Mario Pergolini, algunos peronistas y Que también algunos liberales que están un poco distanciados hoy del oficialismo y que ven con buenos ojos a alguien que creen que puede disputar, digamos, en el mismo lenguaje que las fuerzas del cielo, pongámosle, el poder que hoy tiene, qué sé yo, la Libertad Avanza. Y dejé para el final dos aniversarios que creo que están muy conectados con las batallas culturales del gobierno de Javier Milei. Uno es el 24 de marzo de 2026, se cumplen 50 años del golpe de Estado que inició la dictadura genocida en Argentina, y como ya vimos en varias oportunidades, las luchas por cómo leer el pasado, en esas luchas se pelean muchas batallas del presente, probablemente haya muchos debates a los cuales prestarle atención. Y el último es que hace 40 años se realizaba, el año que viene, ¿no? 2026, se realizaba el primer encuentro nacional de mujeres, se hizo en Buenos Aires, fue la primera y única vez que se hizo en Buenos Aires en 1986, hoy se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. Quizás alguien que estará escuchando la radio o pone YouTube le parece algo menor o le parece algo sectorial, pero los encuentros son una organización que es vista con curiosidad y admiración por referentes y por movimientos feministas de todo el mundo, sobre todo pues un espacio autogestivo e independiente en el que participaron durante estos 40 años casi todos los sectores políticos argentinos, y acá incluyo sectores de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas, incluso sectores conservadores. Pero lo más importante que hizo el encuentro durante estos años fue hilvanar momentos muy diferentes, desde las pioneras, protestas muy chiquitas, minoritarias pero muy valientes que instalaron agendas, pasando por cajoneos en el Congreso, silenciamientos, hasta que llegó los momentos más masivos de la marea, de las asambleas, de las alianzas. Todos esos años, con excepción únicamente de la pandemia, hubo un encuentro donde reagruparse, donde reorganizarse, donde volver a empezar cada vez que fue necesario. Bueno, ese encuentro en 2026 cumple 40 años, así que también me parece algo para prestarle atención. Obviamente esto es un recorte, también está el tema ambiental, ahora dentro de un rato vamos a hablar de esto en la entrevista, que se instaló ya con muchísima fuerza este año, va a marcar la agenda, obviamente está la reforma laboral. La economía, obviamente, ¿no? Que la economía, obviamente, o sea, que siempre no importa cuando discusión. leas esto. Exacto. No, le decía, y otras modificaciones que el gobierno soñaba, ¿no?, con apurar antes de que termine el 2025, pero van a quedar pendientes para el año que viene. A los tiros de vivir, dejando polvo atrás, conseguiste un club de fans incondicional. Algo quedará para contar a los que no están. Un pacto al gauchito Gil mortal por ser sensual.
me había olvidado. Escuchá del tema. cosa, Barbie Recanati con Gauchito. También creo que es de la 2025 y está entre lo mejor del año, ¿eh? Lo mejor del año todavía falta, Augusto, en un ratito en deporte. Hubo muchas cosas en en lo más destacado, para decirlo así de alguna manera. Y lo mismo en internacional, que no pasó nada. No se le habrá costado a Diego porque costó. No pasa nada en el internacional del año. Recuerden que le estamos pidiendo que nos cuenten burradas. Burradas al nivel difícil de la diputada Santillán. Me sale María Laura, pobre la otra. Claro, pero no. Que dijo, bueno, esto de la Navidad y la resurrección, ¿no? Que no fue. Pero bueno, hay de ese tipo propias, de las que quieran. Hay muchas de la escuela, en la escuela hay muchas, de las confusiones, y que nos cuenten y van a tener regalitos para llevarse hasta el final del programa. Todavía queda todo eso, pero ahora surgió así a último momento, como que le agarró una cosa navideña, liberadora, y Caputo dijo, no, yo no quiero depender más de Wall Street, de Estados Unidos, yo soy libre. Fue el FMI, dijo, ¿no? Sí, ¿Qué me pasó? Le agarró un ataque de independencia que hay que ver hasta dónde puede llegar, Pablo. Sí, estamos frente a un gobierno que la verdad no tiene vergüenza en transformar sus defectos en virtudes. Es lo que hizo el ministro Luis Caputo, que en la previa de Navidad dijo, y estas son sus palabras, esperen que se me fue la columna, tiene por objetivo ir eliminando la dependencia que el país tiene de Wall Street. Mira. Bueno, la realidad es bien diferente. Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina. Para mí que le llegó algún volante de frente izquierda de PTS y dijo, no, la clave es por acá. Romper. Bueno, la realidad es bien diferente. No hace mucho Caputo aspiraba a conseguir 20.000 millones de Wall Street con el respaldo de Donald Trump y el subsecretario del Tesoro Scott Bessent. En particular negoció un préstamo de ese volumen con los bancos JP Morgan, Citibank y Bank of America. Lo que pasó es que la negociación no llegó a buen puerto porque Bessent, como Alfonsín, no pudo, no quiso o no lo dejaron darle un respaldo con bonos estadounidenses, una condición que fijaban los bancos de Wall Street para prestarle a Argentina. Incluso tampoco no hubo novedades sobre una negociación de menor escala, que era un préstamo denominado repo, que ya no era con respaldo de bonos estadounidenses, sino con respaldo de bonos argentinos por unos 4.000 millones de dólares. No se supo nada más de eso. Lo que hay que para pagar lo que hay que pagar en enero. ¿La guita está? ¿La mía está? Cuando vengan los acreedores y preguntan, ¿la mía está? Hay pocas reservas, hay muy pocas reservas. Bueno. Bueno, y recordemos que el ministro Caputo es adicto, digamos, al endeudamiento, y que durante el gobierno de Mauricio Macri batió el récord de colocaciones de deudas para el país, récord histórico en ese momento para países emergentes, etc. Bueno, ahora bajo la urgencia, irónicamente, Caputo parece postular algo parecido a la idea de vivir con lo nuestro, formulada por aquel economista Aldo Ferrer. ¿Quién fue Aldo Ferrer? Fue un economista de origen radical, estuvo a cargo del Ministerio de Economía entre 1970 y 1971 durante los gobiernos dictatoriales de Roberto Levingston y Alejandro Agustín Lanusse. Más tarde fue funcionario de Alfonsín, después de la Rúa, y finalmente estuvo a cargo de NARSA y de la Embajada Argentina en los gobiernos kirchneristas. Él, desde la década de 1990, se transformó en un crítico muy intenso de la globalización y de las consecuencias de la dependencia del capital financiero, y en sus propias palabras, de Aldo Ferrer, dice: el planteo central de la obra, es decir, de vivir con lo nuestro, es que en virtud de su endeudamiento y vulnerabilidad financiera, la Argentina había perdido capacidad de gobernarse y era imprescindible y urgente recuperarla. Para esto, decía Aldo Ferrer, en primer lugar hay que descansar en los recursos propios, en vivir con lo nuestro. Bueno, ese vivir con lo nuestro implica no depender de los mercados financieros internacionales para evitar que dicten la política local y también para centrarse en el mercado externo. Aldo Ferrer también defendía la idea del ordenamiento fiscal y monetario, no en la perspectiva de Milei, pero la defendía, y también tenía otro planteo que era la densidad nacional, que era buscar una suerte de alianza con perspectiva estratégica para defender los intereses nacionales, basado en la industria y la innovación tecnológica. ¿Alianza con otros países? No, alianza social interna. Digamos, claro. Bien. Bueno, nosotros, sin compartir el planteo teórico, estratégico ni político de Aldo Ferrer, podemos decir que evidentemente Milei y Caputo están bien lejos de defender alguna idea
de defensa de los intereses nacionales, y más bien el ministro... No. Mira. No. Y el ministro más bien está empujado por la novedosa idea de liberarse de Wall Street por las urgencias que tiene en este momento. Es decir, que esta idea de liberarse de Wall Street no es un objetivo premeditado, sino más bien es el resultado no deseado del fracaso de esas negociaciones que venía sosteniendo con los bancos. Y esas negociaciones fracasadas con los bancos ponen de relieve otro aspecto más importante aún, que el esquema de dólar barato y no acumulación de reservas está haciendo agua por todos lados. Y ese es el mensaje que llegó encriptado, no tan encriptado, desde Wall Street cuando dijeron no hay plata. Milei, no, como decía Alejandro Fantino, no hay plata, así le dijeron desde Wall Street. Leí a alguien que daba un dato de cuánto se había comprado en dólares, no sé si es fuga pero que en el momento en que postelectoral, en el que el riesgo Cuca supuestamente está fuera, sin embargo la gente sigue pidiendo y reclamando dólares y ahí tiene un problemón ahí, ¿no? Sí, hay una demanda de dólares permanente desde que se firmó el acuerdo con el FMI, que mandaron ese acuerdo por 20.000 millones de dólares, que gran parte ya fue desembolsado, se fueron del país o están en el colchón o se fueron del sistema económico, hubo una compra por unos 20.000 millones de dólares, y casi equivalente a los dólares que entraron, y la intensidad se mantuvo, digamos. ¿No? La acotación es porque supuestamente si tenés más confianza en la moneda, no vas a estar presionando permanentemente al dólar, ganaste las elecciones, no tenés más riesgo, y sin embargo se sigue moviendo. Exactamente. Bueno, lo interesante de la comparación con Aldo Ferrer no son las coincidencias, sino que justamente la propuesta de este economista adquirió mucha relevancia, la de Aldo Ferrer, cuando Argentina se quedó sin acceso a los mercados de capitales luego de la crisis de 2001. Fue cuando ese vivir con lo nuestro se hizo más fuerte como idea, como concepto, y ese cierre de los mercados es el desierto que tiene Caputo por delante. En estas semanas el equipo económico emprendió otro giro. De negarse a hacerlo, asumió la tarea de juntar reservas, rascando la olla de aquí y de allá para afrontar los pagos de esa deuda odiosa que vencen en enero, después tiene otros vencimientos fuertes a mitad de año, sin el beneficio del famoso rollover, que es tomar deuda para pagar deuda vieja, que es la estrategia que tenía originalmente el gobierno. Bueno, Caputo también practica una nueva alquimia con la modificación del esquema cambiario, algo que se venía negando y le venían reclamando desde Wall Street y el FMI, y ahora desde enero el dólar se va a mover en función del dato de inflación con 2 meses de rezago. Esta idea de juntar reservas para pagar deuda tiene un costo, que es el costo de la actividad económica doméstica, porque se van a retraer recursos que se van a ir para el exterior. Es decir, que este novedoso, entre comillas, vivir con lo nuestro Caputo, es como contrario al de Aldo Ferrer, pero tiene también opuesto a la idea de Ferrer, es que Ferrer lo planteaba como una forma de independizarse de Wall Street, y vivir con lo nuestro de Caputo en realidad está respondiendo a lo que reclamaban de Wall Street, es decir, que haga algún tipo de evaluación del peso argentino y que junte reservas. Bueno, se trata de un experimento muy peligroso porque puede combinar recesión con tensiones cambiarias si las reservas del Banco Central no se recomponen fuertemente, que es lo que está esperando el gobierno y por ahora no ocurre. Bueno, el gobierno de Milei se postuló como para cambiar el país de la mano del capital financiero, pero parece que el capital financiero lo está cambiando a Milei, lo está cambiando a Caputo más rápido que lo que está cambiando a Argentina y sus crónicas crisis de deuda. Ella me gusta y yo ya también.
11:51 en toda la Argentina. Escuchamos a Babasónicos con Ike, cuando hacen 32 grados 4 en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Ayer asistimos a un hecho de violencia policial asesina en la ciudad de Buenos Aires y hay un tema que es el hecho en sí mismo, que fue prácticamente televisado, y hay un tema también de cómo fue tratado por los medios. Pero vamos un poco a los hechos, Celes. Sí, ayer en realidad el hecho ocurrió el 25 de diciembre a la tarde, pero bueno, ayer viernes 26 se realizó una protesta de los familiares, los amigos y vecinos y organizaciones para pedir justicia por Juan Gabriel González en la esquina de Cruz y Escalada, en Lugano, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Gabriel González fue asesinado por un efectivo de la policía de la ciudad. Eso es lo que denuncian los vecinos y sus familiares. El 25 de diciembre a la tarde, que la policía ingresó supuestamente por la excusa de ruidos molestos, música alta y una pelea entre vecinos. Les decía, o sea, un grupo de policías de la ciudad llegó hacia la Villa 20 de Lugano y disparó contra Gabriel González, contra su pareja Nelly Portillo y otros vecinos que también resultaron heridos. Los testigos, entre los que está uno de ellos, Gerardo, que es el hermano de Gabriel, denunciaron que los policías impidieron además que se le realicen los primeros auxilios a Gabriel González, hirieron a Nelly Portillo, su esposa, y les decía, el hermano de Gabriel, Gerardo González, ayer conversó con Alejandro Berkovich en su programa en Pasaron Cosas y le contó que además de las amenazas que recibieron los testigos en el lugar, una de las personas que estuvo detenida dice que adentro de la comisaría lo golpearon, lo torturaron, todo para que no declare, porque toda la gente que estaba en el lugar, y de hecho los registros en video que tomaron los vecinos y las vecinas del barrio muestran que el accionar de la policía no tiene nada que ver con la versión que se intenta instalar de que Gabriel González estaba armado, que es mentira, que amenazó a los policías, que es mentira, que tenía un cuchillo, que es mentira. Incluso llegaron a decir que, en realidad, primero la policía, la versión que quiso instalar es que murieron en medio de una riña, que lo habrían atacado con un cuchillo y por eso tenía una herida cortante, y la persona que le hizo, a pesar de los intentos de la policía de que no pudieran, los primeros auxilios, que es la persona, es la primera que lo vio, dice que no tenía ninguna herida cortante, pero después el cuerpo sí tenía heridas cortantes. Bueno, es todo o sea, la policía va cambiando y tratando de instalar su propia versión. Tienen a favor algo muy importante, que es el blindaje de la mayoría de los grandes medios, que hablan, por ejemplo, Clarín sacó esas notas del tipo la crisis causó 2 muertos. Bueno, dice, se habrían disparado balas de goma, habría habido una pelea, habría resultado herido, como si las pistolas se dispararan solas, como si no hubiera efectivos de la policía. Ya ayer por la tarde el Ministerio Público Fiscal de la ciudad ya dijo que, bueno, hubo problemas en el protocolo, que no se aplicó correctamente. Ya se habla de la cantidad de disparos que se hicieron con las armas antidisturbios, que supuestamente son no letales, pero bueno, a Gabriel le dispararon a quemarropas e incluso una bala de goma, por supuesto te puede matar. Se ven los videos, digo, tampoco es algo que haya que investigar mucho. Se ven los videos. Los videos muestran cómo primero le pegan y después directamente el policía le dispara casi a 1 metro. No, y quería ir a eso de los videos también, porque gracias al registro de los familiares, de los vecinos del barrio, se pudieron hacer las primeras reconstrucciones, porque obviamente ningún medio quiso mostrar nada, pero como los videos enseguida estuvieron en redes sociales, varios medios, incluidos, bueno, está la reconstrucción del mapa de la policía, incluso en la Izquierda Diario también pueden ver varios videos combinados de diferentes planes, donde, o sea, es más que claro, incluso ya está identificado el efectivo. La secuencia, bien claro. Claro, está identificado quién disparó, aunque ni la policía ni el gobierno de la ciudad dijeron una sola palabra, o sea, por el momento, y sobre todo los medios le permiten, ¿no?, que haya silencio. En la protesta de ayer, obviamente se señaló al gobierno de Jorge Macri, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como el responsable. Se pide que se identifique y se juzgue a los culpables. La causa ahora se encuentra en el Juzgado Nacional de lo Criminal Correccional número 20 y le solicitaron a la Policía Federal que interceda, porque la investigación obviamente no puede estar en manos de la misma policía de la ciudad, así que bueno, hay que estar atentos estos días a ver qué novedades hay. Cuando fusilaron a Costecchi y Santillán en 2002, mucho más, todo se fue conociendo mucho más lentamente, ¿no? Porque, bueno, los medios digitales no estaban tan desarrollados, básicamente los fotógrafos, y sobre todo Página 12, que lo publicó el otro día, que Clarín publicó esa tapa. Y esa tarde fueron mucho de estas versiones, ¿no? Se mataron entre ellos, una pelea entre piqueteros, etcétera.
Pero sin embargo el gobierno de Duhalde tuvo que renunciar. Claro. En última instancia fue una crisis muy importante. Y el punto es cómo generar ese contexto en el cual esto cause la misma indignación y no naturalizar que esto es lo más normal. Por eso la denuncia que hacemos acá y que reivindicamos todos los que la hicieron en los distintos medios como Ale, Berco y otros, porque a decir verdad hay una matriz. Hoy subía un video de la entrevista con Julio Blanc, la del periodismo de guerra, porque ya desde el asesinato de Teresa Rodríguez en Neuquén, 97, en el 97, ya había titulado La crisis causó una muerte, en otros acontecimientos, y ahora lo mismo, la pelea entre ellos. El punto es cómo se cambia el contexto para que esto no sea natural, para que la primera versión de la policía se tome inmediatamente como una mentira, y para que se investigue de en serio. Lo escuchaste en El Círculo Rojo. 899. Radio con vos. 899. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metida, pero no en la axila. Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo, para todo el cuerpo. O sea que me lo puedo poner en los pies. Sí. ¿Y en el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Para ahí abajo uso el que es en crema. Los dos bloquean el mal olor en todo el cuerpo. Próbalos. Decirle chau al mal olor. Hola al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. Bremen Tools. Qualität On Design. Vení PF, comprá tu combo hamburguesa en full y llévate la pelota. 1 de cada 10 que compra una hamburguesa se lleva la nueva pelota del Mundial. Hay 2 diseños exclusivos. Andá a buscarla ya a IPF Full. Promo Fulbo. Ver bases y condiciones en App IPF. Llegaron los días de calor y Flechabús te conecta con más destinos que nunca. Además de posadas, ahora sumamos nuevas rutas diarias para viajar directo desde Neuquén a Bahía Blanca y a San Juan, con paradas estratégicas en Santa Fe, Rosario y Córdoba. Subite al bus del ahorro y descubrí todo el país con los mejores precios. Además, con Club Recorrer sumás beneficios exclusivos para seguir viajando. Disfrutá de butacas Super Confort, Wi-Fi satelital, PIN TV y experiencias únicas a bordo. Entrá a flechabús.com.ar y date esa escapada que venís soñando. Flechabús, viaja más, paga menos. 899. Radio con vos. 899. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en El Círculo Rojo por Fernando Rosso. Hace algunas semanas tuvimos una conversación con un referente de la lucha ambiental, digamos así, en Mendoza, contra los proyectos de mega minería contaminante. Era inminente que se trate en la legislatura local, se trató, se aprobó, pero sin embargo el movimiento no cesó en la provincia de Mendoza. Circulan, sobre todo en redes sociales, porque los medios nacionales es muy poco lo que informan, como sobre lo que hablábamos anteriormente, sobre este tema, es decir, sobre todo lo que pone en discusión muchas de las cuestiones del gobierno o de los gobiernos. Y nosotros queremos mantener el tema o cerrar este año con uno de los movimientos más importantes que hay en el país, que tiene que ver con la lucha contra la mega minería contaminante. Para conversar sobre esto, está en comunicación con nosotros Julia Piglionico, que es docente y parte de este movimiento, referente de este movimiento, y parte de la agrupación ambiental Alerta Roja. Julia, te saluda Fernando Rosso y el equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás? Hola, Fer, hola al equipo. Gracias por la llamada. No, por favor, gracias a vos. En principio, te queríamos, para refrescar un poco a la audiencia, preguntar, ¿contra qué proyectos se están manifestando? ¿Por qué pone en riesgo el agua, sobre todo de la provincia, o qué otros recursos? Y después un poco el estado del movimiento. Bueno, como decían recién, hay un blindaje mediático enorme alrededor de este tema. Cornejo le tiene prohibido a los medios tradicionales hablar de la megaminería de San Jorge en particular, que es el proyecto que se está enfrentando en este momento. La resistencia es realmente multitudinaria, porque es un proyecto de megaminería a cielo abierto, de cobre, oro y, bueno, plata también, aunque no lo dicen, que se instalaría en la cabecera del
de la cuenca del río más importante, uno de los ríos más importantes de nuestra provincia, que es el río Mendoza, que es un río que le da de beber a 3 de cada 4 mendocinos y que riega el cinturón verde de la provincia. Entonces, se imaginarán que en una provincia como la nuestra, que es un oasis, es decir, la vida, todo lo que se desarrolla, se produce, y la forma de urbanidad que conocemos hoy en día depende del uso meticuloso de un recurso, de un bien común que es muy escaso en Mendoza, que es el agua. Y eso lo sabe todo el pueblo trabajador de Mendoza, no solo porque nos los enseñan nuestras maestras, sino que también es parte de la vida cotidiana, ¿no? Hay miles de familias trabajadoras que dependen de los minutos de agua que les libera el tomero para regar sus cultivos. Hay miles de familias trabajadoras de los barrios populares, a quienes les cortan el agua en verano, por ejemplo. Bueno, hay una relación también con la cordillera y la montaña del pueblo mendocino que es parte de nuestra cultura. Entonces, ha suscitado una reacción monumental, como no es de extrañar realmente, porque no es la primera vez que se presenta este proyecto, es un proyecto que tiene larga data, se presentó en 2008 por primera vez, y tuvieron que rechazarlo masivamente en 2011, porque surgió una poblada con cortes de ruta, toma de legislatura, bueno, el rechazo fue impresionante, y esta vez el gobierno, con un sentimiento errado de cheque en blanco de aval político, intentó avanzar nuevamente, y lo que viene sucediendo es obviamente que hay una enorme resistencia que, aunque no muestran los medios, con algunas excepciones, como bueno, a ustedes, aprovecho para agradecerles que nos den este espacio, medios comunitarios, bueno, la Izquierda Diario y demás, no aparece en ningún lado, pero han habido desde el 26 de noviembre, que se aprobó en diputados, y el 9 de diciembre se aprobó en senadores, hasta hoy han sido 31 días, más de 30 días corridos de todo tipo de acciones, en todas las franjas horarias y en todo el territorio provincial. Cortes de ruta, artistazos, acampes, ruidazos, caravanas, bueno, una serie de medidas convocadas por las asambleas por el agua pura de Mendoza y también autoconvocadas por la bronca que genera que se le entregue un bien tan preciado en Mendoza como es el agua a una multinacional, ¿no? Esto no aparece en ningún lado, pero existe, sigue brotando y se sigue reproduciendo, y va a seguir siendo así, no va a cesar, porque choca de lleno con los intereses y las condiciones de vida del pueblo trabajador de Mendoza, a pesar de la actitud represiva del gobierno de Cornejo, a la que nos tiene igual realmente acostumbrados, porque es un gobierno muy autoritario el de Cornejo. Por ese motivo también se organizó una posta de salud y de cuidados en entornos represivos, que nos viene cuidando con decenas de profesionales de la salud para cuidar a quienes dependen del agua, porque ha sido brutal y totalmente desproporcionado los operativos policiales que ha montado, no solo con represión, en diferentes momentos, en diferentes movilizaciones, también con detenciones. Detuvieron a 13 personas en una de las últimas movilizaciones, claro, que tienen que ser inmediatamente liberadas, porque genera mucha bronca que se persiga a los defensores del agua, pero además tiene, creo, un particular ensañamiento el gobierno provincial con la juventud de Mendoza, que se viene organizando los estudiantes secundarios, universitarios, en asambleas democráticas, asambleas interfacultades, y el gobierno de la provincia les manda a la policía cada vez que se reúnen, los aprietan cada vez que se quieren ir de una movilización, los maltratan, los insultan, bueno, una serie de medidas que el gobierno toma para pretender acallar una lucha que tiene una enorme tradición en Mendoza, que es un pueblo trabajador con mucha experiencia en la defensa del agua, y que claramente una juventud que no se va a dejar intimidar, digamos, es una juventud que salió a defender la educación pública, o sea, no son pibes que se vayan a quedar quietos con esto. Así Julia, estamos conversando con Julia Pigliónico, ella es docente, es parte de la agrupación Alerta Roja y del movimiento que está enfrentando la megaminería contaminante en Mendoza. En la última entrevista que tuvimos sobre esto, se estaba por aprobar un proyecto en la legislatura. En primer lugar, ¿qué es lo que se aprobó? Y en segundo lugar, ¿qué lectura política se hace de eso con tanta oposición social que hay en la provincia? ¿Por qué
Te hago una pregunta que uno quizás la puede intuir, pero digo para que la puedas explicar. ¿Por qué la legislatura lo aprueba y qué desfasaje hay en todo caso ahí? Bueno, mira, lo que se aprobaron fueron 4 proyectos. Uno es la declaración de impacto ambiental de este proyecto San Jorge que te comentaba. Otro es un fondo de compensación que creó la provincia para poder enfrentar las catástrofes ambientales que va a ocasionar el proyecto y que ya lo confiesa el propio CEO de San Jorge. Otro es un límite, un techo a las regalías que se les va a cobrar. En Mendoza ya existía desde los 90 un techo del 3%, ahora se les habilita a poder incluso dejar mucho menos, porque sabemos que esto está hecho a la medida de las grandes transnacionales. Y un cuarto proyecto que es la declaración de impacto ambiental de 27 proyectos de exploración minera en el sur de la provincia, la gran mayoría en zona periglaciar. Por eso es la hazaña y en la recomendación personal de Cornejo a Javier Milei de voltear la ley de glaciares, que es una ley que protege sus reservorios de agua para las futuras generaciones. Esto tiene un enorme rechazo masivo que va, como decías vos, a contramano con los intereses o con la política del gobierno provincial. En primer lugar, hay un enorme lobby, un lobby minero que compra voluntades, que nos tienen acostumbrados a esto, digamos, todo el arco político de la provincia y del país. Además, esto es muy importante, no solo se dejan comprar por esas voluntades de las grandes transnacionales, sino que también tienen un modelo de provincia y un modelo de país que es extractivista, que es reprimarizador. O sea, es en Argentina y en toda Latinoamérica la reprimarización, ¿no? La exportación masiva de bienes comunes sin valor agregado es política de Estado y es algo que vienen profundizando todos los gobiernos de todos los signos políticos. Una muestra de eso fue la votación del RIGI, obviamente, pero hay muchas otras muestras. Y en la provincia ocurre lo mismo. O sea, hay propios funcionarios en el gobierno provincial que son dueños de concesiones mineras, por ejemplo. Y después hay un marco, o sea, hay un interés del empresariado local y nacional. Sin ir más lejos, detrás de San Jorge está Cerámicas Alberdi, que es un fondo de inversión que atrás tiene al presidente de la Unión Industrial Argentina, Rapalini. El nuevo, sí. Nuevo, relativamente nuevo, digamos. Sí. Claro, que es toda una declaración, digamos, de orientación del empresariado nacional que, bueno, ahora viran a la especulación financiera, porque no es más que eso, esto. Y después hay un factor, digo, que tiene más que ver con lo nacional y con lo internacional, que tiene que ver con la política del gobierno de Cornejo y de Milei, pero de alineación absoluta al gobierno de Estados Unidos, que como todos sabemos, le dio su apoyo, un apoyo aparte con un swap millonario al gobierno nacional de Javier Milei, que tiene una contrapartida, digamos, y que a nadie en Argentina le sorprende que esa contrapartida implique saqueo de los bienes comunes, y no es tampoco por una especulación imaginaria que uno lo piensa, son los dichos como, bueno, en su programa lo han hablado mucho, pero es la jefa de Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, que lo dice abiertamente, es el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. Quieren que Argentina sea zona de sacrificio para sus intereses. En primer lugar, de la carrera tecnológica en la que compiten con otros bloques como China, pero también para poder ejercer su influencia política y llevar adelante reformas estructurales. La reforma laboral es un ejemplo, bueno, con organismos como el FMI atrás. Entonces, digo, detrás de esto no está solamente un interés financiero de algunos sectores o del gobierno provincial y nacional, sino que también está una potencia como es Estados Unidos. Están escuchando a Julia Piglionico, es mendocina, es parte del movimiento que está luchando en Mendoza en defensa del agua y contra la megaminería contaminante, que es un movimiento muy importante, muy extendido en toda la provincia y poco reflejado hasta ahora, creemos nosotros, seres. Julia, ¿qué tal? Sabes que justamente antes mencionabas a las estudiantes y los estudiantes y esto de que siguen las movilizaciones. Te quería preguntar ¿cómo viene funcionando hasta ahora, digamos, la coordinación entre las asambleas locales
locales o entre las distintas ciudades y departamentos, cómo se ponen de acuerdo para cada movilización, cada acción que van a continuar. Y aprovecho esa pregunta también para hacerte otra, que es sobre los próximos pasos. Si ya tienen planificados nuevas protestas o acciones. Bueno, la coordinación se hace por redes sociales, digamos, la propia trayectoria y las relaciones que tienen las asambleas por el agua pura de Mendoza en todo el territorio, pero además también existe autoconvocatorias, ¿no? Como te decía, es algo que en Mendoza no es controlable, digamos, es una bronca masiva la que existe porque tocaron el agua. Entonces existe esa coordinación, pero al mismo tiempo existe unas ausencias importantes, digamos, en el movimiento de defensa del agua, que, bueno, tiene que ver con los próximos pasos a seguir, pienso yo, ¿no? Porque la clase trabajadora, el pueblo trabajador mendocino está en la calle, viene haciendo enormes esfuerzos, defendiendo el agua con mucha creatividad, con mucha disposición, poniendo mucha energía, pero los grandes ausentes son las centrales sindicales, por ejemplo, que serían una gran ayuda para poder coordinar y organizar esa fuerza y esa potencia que tiene el pueblo trabajador mendocino. Sin ir más lejos, en 2019, por ejemplo, en Mendoza, bueno, ustedes saben, intentaron voltear la 7722, que es la ley guardiana del agua, y una de las instancias importantes de coordinación la puso en pie y la llevó adelante el SUTE, el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, que en ese momento estaba recuperado por agrupaciones antiburocráticas y de izquierda, y en ese espacio pudieron confluir todas las asambleas por el agua, todas las organizaciones socioambientales, estudiantiles, políticas. Bueno, fue un gran paso para poder coordinar esa fuerza, algo que hoy está ausente porque, bueno, el sindicato lo dirige una agrupación del peronismo que no ha hecho absolutamente nada, no solo no coordinar, no convocar, no estar, no hacerse presente, no nada, lo que es, digamos, muy, muy grave, porque lo que hace falta, como les decía recién, y para los pasos a seguir, es una fuerza organizada. La fuerza está, pero hace falta organizarla porque el enemigo, digamos, no es solo el gobierno provincial y el gobierno nacional, es también internacional, y me parece que en ese sentido hay que tomar experiencias como la de Chubut, por ejemplo, que en 2021 consiguieron frenar la rezonificación minera de Arcioni, también gracias al paro que impusieron los trabajadores de la pesca, por ejemplo. Entonces me parece que ese es un ejemplo importante a tener en cuenta porque un poco los pasos a seguir son ayer mismo diferentes organizaciones, asociaciones argentinas de abogadas, ambientalistas, el CEPRO, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, referentes, ya han presentado una serie de amparos y acciones inconstitucionales a la ley donde se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge, que no solo implica cuestionar, obviamente, la inconstitucionalidad de violar un derecho humano como es el derecho a un ambiente sano, el convenio 69 de la OIT, ¿no? de la consulta previa, libre e informada de comunidades originarias. También se presentó uno sobre una irregularidad muy importante, que es muy grave para Uspallata en particular, que es el pueblo inmediatamente afectado, que es que la empresa dice que va a usar cierto caudal del arroyo del Tigre, que es un río y un arroyo que está en la cuenca donde se instalarían, pero sobran, digamos, expertos que dicen que ese agua no les va a alcanzar, que no están diciendo de dónde la van a sacar y que van a secar toda una cuenca. Entonces eso es algo muy grave, pero que obviamente son medidas legales importantes que empiezan a poner trabas en una pelea que va a durar un tiempo, ¿no? Porque ahora sale la empresa a buscar inversores, o sea, empieza otro momento de los proyectos mineros, que también toma un tiempo, pero son medidas legales para poner trabas en esa rueda que hace falta que sean acompañadas con una lucha contundente, movilizaciones masivas y una organización de la clase trabajadora con sus propias organizaciones.
Estaban escuchando a Julia Piglionico, ella es docente de la agrupación 9 de abril, parte de la agrupación también Alerta Roja y miembro de este movimiento que hay en Mendoza que, bueno, como bien señalaba, se juega un poco el destino también ahí del modelo de Javier Milei, tiene ahí una partida fuerte en toda esa región, así como Neuquén, del modelo general del país que quiere reflejar. Así que nos parecía importante y obviamente seguramente todo esto va a seguir durante todo el verano y trataremos de reflejarlo lo más posible. Julia, gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes. Seguimos hasta las 14. Que sea así nomás, quien no más desea y toma. Ya no me seduce la que se produce toda. Creo que me aburre lo que hoy produce la moda. La moral, los modales, lo que me hace la droga. Igual me aduce la joda, dejo que suden las horas. Van entendiendo los años, lo que los días ignoran. Ya no me seduce la que se produce toda. La moral, los modales, lo que me hace la droga. Una hoja por día con paradojas podridas. Yo vendo un árbol sagrado con entramado espiral. Bajo su sombra que enfría en esta loca osadía. Mi sangre ya no es roja, ahora es sabia. No sabías cuando nada nos salía, no sirvió la lejanía. Pero no te culpé, me ocupé de cosas mías. Es que no podría verlo de otra forma. Loca, tu sonrisa rota me trastorna todavía. Mejor sigo en la mía, me río, me mira. No sé si me odia o me admira. Quizás es lo mismo hoy en día. Estoy en Pampa, la villa, en Bavia. Mi labia no es más que rabia y saliva. Baba oxidada en mi cara animal. Vuelvo por necesidad, algo real y recíproco. Hay que cortar con el ciclo, hay que cortar con el circo. Un Chebusani de Guzmán a las 25. Con un 20 prensado, quizás sea un sueño de chico. Dormido revivo el pasado, capaz lo origino. Borracho, transformo el pobre tacho en urinal. Lo original es cercano a la esencia y suena singular. Por eso me pego otro giro sobre este mismo lugar. Que sea así nomás y en nomás deseo y toma. Ya no me seduce la que se produce toda. Creo que me aburre lo que produce la moda. La moral, los modales, lo que me hace la droga. Igual me aduce la joda, dejo que suden las horas. Van entendiendo los años, lo que los días ignoran. Ya no me seduce la que se produce toda. La moral, los modales, lo que me hace la droga. No voy a conformarme con mirar mi vitrina. Si no hay foto de equipo, yo la prefiero vacía. No creo en recetas pagas con la fecha vencida. Es artesanal la medicina de esta junta vecinal. Hay tiempo para anidar y otro para volar más alto. No hay miedo al impacto, si hay algo que dar. Barro tal vez, narro mi fe de arena y cal en cada acto. Largo desierto de sal y mi ser peregrina. No te gastes en el que dirán. Si en vos no confían ni cabida, economía mental. Nada letal excepto la vida. Voy a ralentar los pasos y llegar cuando el caso lo pida. Estas letras dejan ver mi círculo y sentís esa extrañeza de espiar un diario íntimo. Reglones para el cama y para el que me... 13:18 en toda la Argentina. Escuchamos a Woz, al Wozito con Así Nomás. Queda todavía, pero ¿no le da emoción que estamos como terminando? Sí, Como obvio. que hay queda un rato, del año. El último del año, muy bien. Bueno, con calor, che, en la ciudad de Buenos Aires, 34 grados, 35 grados 2 de sensación térmica. Complicado, Esto va increciendo, mañana domingo, el lunes también 35 grados, martes 37 y el miércoles Eso te iba a decir. Dicen que el 31 va a ser un fuego. fuego, 38, 39 grados, así que bueno, a prepararse. Hablando de sí. verano intenso, nuestra entrevista a Julia, mucha hinchada en el canal de YouTube. Sí, se ve mira. que se vino con sus barra Mira, bravas son así. de Bueno, Mendoza. bien, Están bien, ahí bien. bancando. Eso cuando hay movimiento real pasan esas cosas. pasan esas ¿no? cosas, Cuando pasan te esas confirma cosas. que hay algo real, ¿viste? Porque Todo diciendo, buen punto Julia, muy bien Julia. Una verdadera comunidad de oyentes como ustedes que nos están mandando al 15 5379 8990 burradas, confusiones como la que tuvo la diputada Santillán que creyó que era la Navidad de Resurrección. A ver qué cuentan. Buen día. Borrada fue en un email que iba a la embajada francesa, al director ejecutivo, al presidente, un montón de gente trabajando como empleada en la Alianza Francesa. Estaba enojada porque es complejo trabajar con esta gente. Entonces, cuando termino el email que le respondo a todos, incluyendo a mi jefe, les pongo saludos cordiales sin
orto particular en vez de otro particular, pero fue el enojo que tenía. Está muy bien, está muy bien. Muy bueno. ¿Cómo estoy del orto? Eso me pareció más, Sí, más sí. venganza que borrada. Sí, sí. Está bien. Garombol Doble, justamente en el chat de YouTube, dice: ya lo conté, pero tenía un compañero de la escuela que decía que Patricio Rey era el cantante de la banda. Pero Los Redonditos claro, de pero Ricot. por supuesto. Sí, Un está clásico, un clásico. Yo tenía gente que me ha dicho, fuiste a ver a Patricio. Claro, Claro, sí. Cantó Patricio. Y ahí vos pensabas con la teoría, no, Patricio No. es alguien que aparece cuando se desarrolla la misa. Claro. ¿Entendés? Ajá. Bueno, uno le explica. Claro, claro. ¿Qué pasa esa cara? No. Sí, ajá, No, que yo fumate estoy otro. medio afuera de Bueno, la, bien, de la bien, misa y eso. Está bien. Al 15-5379-8990, Valeria de la Ferrere dice: mi burrada fue que creí hasta los 35-36 años mazo que los ponis eran caballos chiquitos. Me En muero. Matadero una vez le comenté a mi pareja y se la Ya va a repelié ya va a crecer. hasta que acepté la derrota. Ya va a crecer, claro. Se la peleó como los árboles de huevos. ¿Por qué Dios haría dos animales iguales? ¿Qué sentido tiene? Se queja Valeria. Claro, y Tiene bueno, razón, en y fin. si mirás el mundo, la cagada que se mandó, Claro, claro. No es una de las más importantes. detalle menor de los ponis. Es jodido Dios cuando quiere. Una burrada, una amiga un día dijo que el arroz se hacía con moldecitos. Ajá. No, hermoso, no, me quiero matar. Quiero seguir Tipo unas quiero mini seguir- cubeteritas, pero Me para lo hacer estoy el tratando de arroz. imaginar. Claro, se imaginaba como tipo con una masa. Claro. Y te van a hacer. Qué laburo, Pero aparte, sí. ¿por De qué? chino. Laburo de chino. No era ¿Y Paulina por qué Cocina. salen tan bien? Claro. Y claro. ¿Por qué todos iguales? Claro. Por Muy la bien. paciencia Un oriental. Un ustedes no. arte, un arte. Ivana dice: invitada al campo de una amiga y en la habitación hasta una foto antigua está una foto antigua y se me ocurre decir: qué linda nenita. Y mi amiga dice: es mi papá. Y bueno, después se lo contó a su papá en el almuerzo. Bueno. Bueno, hay Igual, que ver cómo. antes la ropa Era de medio los niños, ambiguo, claro, era ¿verdad? súper ambiguo. Claro. Sí. Entonces, Sí. bueno, es difícil. Sí. Era más Sí, sí. andrógina Era la difícil, cosa. claro. Yo tengo una con mi hermana, dos ponchitos que Claro, la las nenas o los nenes, era lo O la de mismo. comunión, que salían todos con el voladito También. ese, que es O reconfuso. los bautismos también, Claro. que es una cosa que no Sí. se sabe bien qué es. No Encima- digo, claro, parece una túnica, entonces encima son blanco y negro. vestiditos, no es que los varones usan Claro. trajecito y las nenas usan vestiditos, Blanco es y una negro, cosa todo que blanco, todo blanco. así, qué sé yo. todo blanco y el tipo que te tira al agua. Claro. Bueno, bien. Muy bien, sigan mandando sus mensajes, queda un rato todavía de programa, al 1553798990. Y además, escuchen una cosa, estamos muy contentos por el umbral que hemos superado Así de es. la comunidad del Círculo Rojo. Queremos que sea imparable de ahora en más y queremos que entren a elcirculorojo899.com y se suscriban para tener garantizado 2026, 2027, que va a ser el de elecciones, el año que viene, que va a ser de mucha lucha. Alguien me dijo el otro día algo que me gustó, me dijo, siento que el año que viene va a ser peor, pero va a ser mejor. Ojalá. ¿No hay esa sensación como que me parece que esto se va a poner feo, pero a la vez puede Sí, ser sí. que... Y bueno, es que sí, yo, o sea, es como que uno tiene una tímida esperanza De que el enojo salga. Claro, claro, de, claro. de que empiece a explotar más visiblemente, porque ya hay enojo, Ya hay, hay claro, mucha sí. bronca, hay mucha gente que está enojada, pero bueno, a Claro. veces también es como superar un poco también ese blindaje un Ujú. poco mediático ahí que se esconde un poco todo Claro. y Bien. empezamos a vernos más. Entonces, pero bueno, para, eso van a la- necesitar- para todo eso se va a Obvio. necesitar el Círculo Rojo, pilar fundamental Y de, además- de la ingobernabilidad de este país. Mientras juntan fuerzas Sí. durante el verano también pueden tener sorpresas y son parte de la Obvio, comunidad. obvio. Esto es Va una a ida y haber- vuelta. Esto es una ¿Cómo ida y fue con Un vuelta. el sorteíto. ¿Cómo fue el sorteito este? Dice que hubo gente muy agradecida. Súper agradecida. Ah, ok, Una de ok. las ganadoras nos hizo unas historias, no sé si vieron en nuestro perfil de Instagram. Sí. Pero lo que era ese premio. Ah, Vos sí. lo ves, yo me emociono cuando los veías ahí todos juntos con el pan dulce, las bolsas de libros. La ganadora estaba más que contenta. Ella llamaba bien. Gabriela, ahora no me acuerdo, bueno, perdón. El Centro Cultural Fernández Fierro, Prometeo Editorial, Elian Masajes, Trapezoide Ediciones, IPS Sanata. Ediciones, Sanata Bart. En todo eso hay descuentos, como le dijimos varias veces. Pandeletti, Pandeletti. por favor. Los Pinicos. Los Pinicos, Una cosa de loco. Quesitos ricos. Las Eh, remeras Iskra que Las nosotros remeras ya, Iskra, ya las claro, disfrutamos. ya las pusimos, las remeras Iskra muy buenas también, muy buena calidad las remeras. Muy lindas, sí. Todo eso, entonces van a tener descuentos, regalos, un montón de cosas que es un ida y vuelta y nos ayudan como una comunidad que va avanzando y que avanzó durante este año. ¿Cuánto? ¿En mitad de año fue? ¿O Sí, en realidad mitad de año. Sí. Y ya tenemos Bastante. lo que tenemos, cuando y por lo tanto le vamos a pedir que sigan, que van a tener durante el verano sorteos, regalos, que el año que viene hicimos una primera experiencia, estábamos recién como lanzándonos
a esta historia e hicimos una primera experiencia de encuentro. También puede ser que hagamos otras de ese tipo, Tenemos que hacer o otras, fiestas, tenemos que hacer o otras. que toquen bandas, Claro. o que vengan a la radio, porque también va a haber cambios en la radio. Ojo, O sea, que claro. vengan a la radio, alguna cosa en vivo. O sea que Ahí puede va. haber muchas cosas que pueden ser, por los cuales pueden ser mimados o beneficiados. Claro. Si nos dan una ayudita, que va a aumentar el año que viene, también. Un poquito, hay que aumentar porque, poquito. escúcheme, no Hay hay inflación, inflación. pero hay inflación. No hay inflación, pero aumentan las Inflación, cosas, pero no hay ¿viste? inflación, claro, exactamente. Claro. No hay inflación, pero a mí no me alcanza, para aumentar los precios. Así que súmense a la comunidad del Círculo Rojo, un empujón más antes de terminar el año. Y nada, seguimos juntos, como diría Ernesto Tenenbaum. El Círculo Rojo. WhatsApp 1553798990. Me gusta esto porque no tuve un año muy deportivo como para poder seguir en detalle cosas y digo, ay, bueno, a veces esos recuentos están para rellenar, a veces están para informarse, es decir, a ver, ¿qué pasó en el deporte este año lo más destacado, Augusto? Claro, Fernando, porque mira, más que hacer un raconto de lo mejor del deporte en este 2025, que ya estamos dejándolo atrás, faltan muy poquitos días, me pareció más apropiado recorrer algo de lo más destacado del año, ¿no? Bueno, empezando por el fútbol. Cerramos el 2025 a nivel internacional con el sorteo de grupos para el Mundial 2026, Estados Unidos, Cierto. Canadá, México, en el que van a participar 48 selecciones. Un montón, ¿no? Como dice Dios, tal cual. Pero eso tiene un aspecto positivo, que es la posibilidad de que el fútbol de países que no tenían lugar puedan Claro. hacer sus primeras experiencias, ¿no? De hecho, recordemos que destacamos la clasificación de Cabo Verde por el peso cultural que tiene la comunidad caboverdiana en Argentina. También hablamos de Haití, que vuelve después del año 74 a un mundial. Hacen su debut mundialista Curazao, Jordania, que está en el grupo de Argentina, y Uzbekistán. ¿Qué te parece? Ahí están. Pero como trasfondo de esta mayor participación, podemos decir que 2025 fue el año en el que se consolidó un fútbol que prioriza el espectáculo. ¿Qué tipo de juego tiene Uzbekistán? Nosotros igual estamos con Cabo Estamos con Cabo Verde. Nosotros, nuestro equipo es Cabo Tiene un Verde. esquema de 3-4-3, un arquero. Muy y después grigoliano. suplentes. Tiene jugadores suplentes. Bien, perfecto. 4-5-5-3-4-4-9-2, que es el número que llaman para ver qué hacemos. Bien. Bueno. Yo digo que como trasfondo de esta mayor participación, que por un lado está bueno, también hay que ver que como que se está priorizando el espectáculo por sobre la competencia deportiva, ¿no? Esto es algo bastante evidente y que también se expresó con el Mundial de Clubes, que recordemos tuvimos este año, a mitad de año fue, pero en formato de grupos con clubes de todo el mundo que clasificaron, algunos por haber conquistado copas en sus federaciones, otros por clasificación de acuerdo a un ranking de FIFA, que esto es, digamos, se va a jugar ahora cada 4 años este tipo de mundial. Es un mundial donde... Fue este año, mirá. Fue este año. Un mundial donde aparte no le fue nada bien a Boca ni a River, que fueron los clubes argentinos que participaron, ¿no? Bueno, se va a jugar, como les decía, cada 4 años. Esta vez fue en Estados Unidos, pero también creo que se consolidó esto como un fútbol a imagen y semejanza de la industria del espectáculo deportivo, ¿no? Por esto de organizar eventos futbolísticos en locaciones que puedan tener un efecto comercial y turístico, ¿no? Eso ya está casi de moda en todos lados, porque hasta la Copa Argentina se juega en Santiago del Estero, la Sudamericana en Asunción, y bueno, así digamos, como que siempre esto de tener una sede única donde va toda la movida turística, es algo que ya se instaló en el fútbol. Está pensado que se vaya a gastar plata ahí. Tal cual. A nivel local algo parecido, ¿no? Con este formato de múltiples copas y campeonatos que encima se modifican por decreto sobre la marcha, ¿no? Bueno, Sí. en el fútbol argentino, en este 2025 hubo 8 títulos, ¿no? 8 equipos campeones que sumaron estrellas, ¿no? Como les gusta. Incluida ahora. Central y... Incluida Central, claro. Bueno, como que pareciera que da lo mismo, ¿no? Si es un torneo relativamente largo de varias fechas o una copa a un solo partido de las que hubo varias, ¿no? Lo que decía Diego recién, en el medio estuvo el escándalo de este título otorgado a Rosario Central, decidido en las oficinas de la AFA, ¿no? Que sin quitarle méritos al equipo rosarino, como que es un campeón definido cuando los resultados ya estaban dados, y que lo que sí le resta méritos es a la liga de la primera división del fútbol argentino, porque bueno, le quita seriedad, la verdad, ¿no? Va a quedar en el recuerdo la foto de la secada de nuca a Chiquitapia, ¿no? ¿Se acuerdan de esa foto? Ese era verdad. Luciano Nakis, un secretario, bueno, qué sé yo. Las bravuconadas de Pablo Tobillino,
Claro. También, sobre todo por Twitter, las arbitrariedades de los árbitros, mira, me trabé, valga la redundancia, arbitrariedades de los árbitros, sobre todo para favorecer a algunos equipos, ¿no? Como equipos que empiezan con B, tipo Barracas, o con R, tipo Riestra, ¿no? Digo, para poner que casualmente ejemplos. tienen algunas conexiones con ciertas personas poderosas. Justo, casualmente, poderosas del fútbol. Y bueno, también una foto que va a quedar en la memoria, el pasillo de espaldas del plantel de Estudiantes a Rosier Central en protesta por la forma en que se ungió al canalla. Eso no estuvo muy lindo. A mí me parece que estuvo bien, pero hablando de Estudiantes de La Plata... A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tienen que ver los jugadores? ¿Qué sos botón y mandá en Canadá el jugador de Central? No, esto termina mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué está gusto? No, primero, además que ya, perdón, yo a Verón no le banco nada. Mira, lo hablé Mirá con... que el Manu Jove con el otro empezó así, Bueno, terminó lo de Luquita Rodríguez a las trompadas. Lo charlaba con un campeón del mundo como Néstor Clausen la semana pasada, fuimos a hacer el asado de fin de año con el negro. No, pero escúchame. A ver. ¿Por qué las instituciones, la FIFA, la AFA, tienen que imponerle a un plantel qué tiene que hacer ante un campeón? Eso tiene que salir naturalmente. Si el plantel del otro equipo quiere reconocer al rival que fue campeón, lo hace, si no, no lo hace. Sí. Racing, cuando salió campeón en el año 67 de la Copa Intercontinental, jugó en la cancha Independiente, lo aplaudió todo el estadio y los jugadores lo aplaudieron. Pero no dijo la FIFA, tenés que hacer esto. Está muy bien. Está muy bien. Claro. Sí. Es así, entonces ¿por qué tienen que penar y por qué tienen que imponer de qué forma tienen que homenajear al equipo rival? Ahora, lo que yo te pregunto es ¿por qué? Termina el Va levantando el tono de esa actitud de Estudiantes de La Plata no significa apoyar a Verón. No, por supuesto, y a eso quería ir ahora. Significa ¿no? apoyar a Miriam Bregman y no a Verón. Claro. Hay que separar la obra del artista. Sobre el hombro de Miriam Bregman. Dispararemos contra la Todo SAD. mezclado. Más interno no se puede. Momento deportivo. Programa, ¿no? Este chiste el que lo entendió lo entendió. Algún día vamos a aplicar esto sobre el hombro, ¿eh? Vamos a aplicar esto sobre el hombro, vamos a aplicarlo. Muy bien. Pero bueno, no, y hablando de Estudiantes de La Plata, que tuvo un gran año en lo deportivo, esto hay que decirlo, pero también tenemos que recordar el bluff o el fiasco del intento privatizador de la mano del grupo empresarial del norteamericano Foster Gill, ¿no? Que se mostró como un puro grupo total, eso. No, aparte que sean listos, ahora desembarcan todas las SAD y ahora van a ver cómo es el fútbol, de verdad. Tal cual, dejó mal parado al polo de nuestro fútbol que impulsa las sociedades anónimas deportivas, ¿no? La SAD, donde Milei eligió como aliado a Juan Sebastián Verón. Bueno, pero volviendo al plano internacional y trascendiendo un poco el fútbol, las expresiones de solidaridad con el pueblo palestino ante el genocidio que padeció particularmente en la Franja de Gaza, bueno, tuvieron el deporte como uno de los ámbitos que más expuso esta situación. Déjame poner un asterisco ahí, la solidaridad con Marina Biasi, que se le va a juicio por decir que un genocidio es un genocidio, básicamente, que es lo que están haciendo con el pueblo palestino. Bueno, va a juicio, seguramente seguirá esto como movidas, porque bueno, es un salto en la persecución por opiniones políticas, pero siga. Sí, tal cual, no, decía, y en el deporte esto tuvo mucha manifestación, por ejemplo, declaraciones de personalidades como Pep Guardiola, el técnico del Manchester City, el campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, bueno, pasando por los más esperables, ¿no? Como podría ser Eric Cantona o la hinchada del Celtic de Escocia, que tiene mucha tradición de solidaridad con los pueblos oprimidos. También vimos a la hinchada del PSG, del Paris Saint-Germain, incluso en la final de la Champions y en la final de la Copa Intercontinental, que le ganó ahora hace unos días al Flamengo, bueno, con banderas, con dibujos y leyendas como Free Palestine. Estuvo mucho en el fútbol europeo y en el deporte europeo la cuestión, ¿no? Tal vez el punto más alto de esta solidaridad se expresó en la Vuelta del Ciclismo Europeo en el Estado español, que quedó inconclusa en su etapa final en Madrid por las protestas contra la participación del equipo de Israel sin ningún tipo de restricción ni sanción, cuando Israel estaba cuando este equipo, digamos, representaba al Estado que ejecutó uno de los mayores genocidios de lo que va de este siglo, ¿no? Y para terminar, relacionado con esto último, ¿no? Hay una novedad en nuestro país. En este 2025 nació y está dando sus primeros pasos el club Gaza FC, Gaza Fútbol Club. Por ahora no cuenta con un lugar físico, ni tiene instalaciones, pero tiene equipos de futsal, de fútbol de salón, tanto femenino como masculino, y está compitiendo en la Liga de 3 de febrero, por la zona San Martín, Caseros, todo por ahí. Bueno, el periodista Fernando Duclos, más conocido como Periodista, difundió hace unos días esta iniciativa en sus redes sociales. Y escuchemos lo que cuenta Carolina, una de las futbolistas del equipo femenino de Gaza FC. Mi nombre es Carolina y soy parte del equipo de futsal femenino Gaza FC.
Estoy orgullosa de ser parte de este proyecto, que es poner en pie un club de fútbol en la Argentina que represente la lucha, la resistencia del pueblo palestino. Jugar al fútbol representando estos colores tiene otro sentido, no se puede explicar. Tenemos el ejemplo de Chile, el club palestino, lo puso en pie, así que vamos a hacer lo mismo. Como dicen ellos, no es solo un equipo, es todo un pueblo. Claro, hace referencia al Club Palestino, bueno, fundado en 1920, ¿no? No es solo un equipo, es todo un pueblo, dice Carolina, futbolista del flamante Gaza Fútbol Club, que de Argentina suma a lo que fue tal vez lo más destacado del deporte en este 2025, que es darle visibilidad a un pueblo oprimido como el palestino para transmitirle solidaridad. 899. Radio con Voz. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. ¿Sabés qué es Vaca Muerta? Es un lugar en Neuquén que está más vivo que nunca. Porque en YPF estamos trabajando ahí con lo último en tecnología para generar la energía de los próximos 150 años. Vaca Muerta, potencia argentina. YPF, energía argentina. Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. 4 ebrios se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se renamen las pancartas, avivando al modelo para el mar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó y sentía que era extraño en esta orquesta que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué ese palo que te amasa, que te apofa, que te aplasta, no lo usas para matar? Lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo quieres acariciar. No hay nada, lo amas, no hay nada, no queda nada. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez a un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras, es un muerto que no para de nacer. ¿Cuál es? Kamikaze de otras almas, aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar. No se animan ni a cantar. Alucina quien planea un héroe de otras tierras y lo viene a rescatar. Es ella, si no está la jeta, vos armás una careta con tu cara. Amén, Cuatro ebrios. A las 12:39 en toda la Argentina escuchamos un clásico de la Versuit
Murguita del Sur, en vivo, junto a Beto Holguín, que acá me soplaba Diego, que es el cantante de Los Pérez García. Muy bien. Saldamos nuestras diferencias intestinas con Diego. Se amigaron. Grande, Diego. Que no nos separe el fútbol. Claro. Sí, mientras les recuerdo que al estar mandando mensajes al 1553798990, exactamente, contándonos burradas, confusiones varias, etcétera, están participando por libros. Como siempre, hay regalazos acá en el Círculo Rojo. Por un lado tenemos el libro La rima y la vida de Henry Meshonic, es gentileza de Mármol Izquierdo Editores. Por otro lado, Halmoni, La revolución de las abuelas coreanas, es de María del Pilar Álvarez, gentileza de Penguin Random Editores. También tenemos No se puede guardar el aire, de Claudia Bragoni, de Enero Editorial. Ahí lo estaba mostrando al revés, acá está. Es un libro hermoso de poesías y con un título hermoso también. No se puede guardar el aire. También tenemos para infancias ¿Qué pasa dentro del Congreso?, de Graciela Cabal y Noelia Barral Grijera, con ilustraciones de Penélope Chovier. Es gentileza de Siglo XXI Editores. Ahí lo tienen. Y por último, Antiprincesa del voto femenino, de Nadia Fink y Pitu Saa, editorial Chirimbote Editores. También para infancia, che. Eso es lo que estamos regalando hoy a quienes manden sus mensajes con las burradas a la Santillán, digamos, ¿no? Claro. Pero recuerden que van a tener regalos, van a tener sorteos, van a tener mimos, van a tener sorpresas durante enero, que no vamos a estar, se lo volvemos a recordar. Vamos a parar un poquito durante enero, volvemos en febrero con el relanzamiento de toda la programación de la radio. Nosotros seguimos en este horario de 12 a 14, pero en enero estén atentos ahí, no se vayan, sigan sumando gente a la comunidad porque van a tener regalo de toda la gente. Y bueno, los beneficios siguen corriendo. En enero van a la Fernández Fierro y 2x1. Por supuesto. Por ejemplo, ¿no? A pie de FED, cotillón. Por ejemplo. Si van a Sanata también tienen. También tienen ahí descuentos, así que sigan sumando a la comunidad. Ya tuvieron lo mejor o lo más destacado del deporte. Ahora le toca a Internacional. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. No pasó nada, Diego, en Internacional, así que tratá de hacer un esfuerzo y contanos algo que haya pasado. El año. Vamos a intentar resumir el 2025 en 3 claves que elegí así muy arbitrariamente porque fue de todo. Crisis, guerras y revolución. Algo por el estilo. No tan así, pero vamos a poner. Ese también lo guardamos para cuando expliquemos la jerga, exacto. Pero elegí 3 porque me parece que tienen que ver con lo que va a pasar el año que viene, con el 2026. Obviamente tiene este 2025 algo que me parece que es interesante, que es que si hay algo que se aceleró es el desorden en el mundo, ¿no? Es una cosa como que nos quedó la sensación de que qué despelote que es este planeta. Y entonces dentro de estas claves, una pasa por Estados Unidos, la otra pasa por algo que tiene que ver con, podríamos decir, algunos vientitos de guerra, y algo muy nuevo que tiene epicentro o tuvo lo más destacado por ahí en Italia. Así que se las voy a contar. El primero es obviamente Donald Trump. Podríamos decir el nombre para ponerle significado al rol que está jugando Estados Unidos. La cagada de pedo a Zelensky fue este año, ¿no? Fue este año, claro, sí, este año pasó de todo. Yo se lo voy a resumir. Empezó la guerra arancelaria con China, de repente, que fue, volvió, vino, etcétera. Se metió en Ucrania, en donde parecía que apoyaba a Zelensky, después estaba con Putin, después estaba con esto, y ahora le está diciendo, bueno, vos tenés que hacer lo que yo te digo. Se iban a juntar en estos días con Zelensky. Además dijo que iba a solucionar la guerra, dijo, listo, ya está, yo ya terminé la guerra y la guerra sigue ahí, ¿eh? Ya prometió de todo. También estuvo la pelea que viene de hace largo rato, pero estas amenazas permanentes para los socios de Europa diciéndole, che, yo les voy a dejar de pagar lo que ustedes quieren gastarse. Y obviamente en el medio varias fotos con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aunque se adjudica haber terminado con la invasión de Israel a Gaza, aunque siguen bombardeando y siguen haciendo de todo. Obvio, parecido. También se quiso presentar como el que garantiza el cese el fuego en la Franja de Gaza, que no es tal. Eso fue lo que él dice.
internamente también tuvo bastantes cosas, empezando por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el famoso ICE, ICE por las siglas en inglés, que viene persiguiendo migrantes legales, ilegales, no importa. Si no te ven cara de blanco estadounidense, te enganchan, lo que está generando bastantes protestas en estados muy importantes, y además Trump viene con una crisis interna por el tema de la inflación, por el tema de la economía, que se expresó en elecciones locales. Por ahí la más comentada fue la de Nueva York, pero tuvo en otros lugares, incluso Zoran Mamdani, ¿no? Claro. De la izquierda del Partido Demócrata. Pero es muy llamativo lo de, por ejemplo, lo de Miami, donde ganó un demócrata en un estado, Claro, en que es una ciudad que hiperrepublicano. es hiperrepublicana. Nada más, perdón, esto lo que decías, lo del ICE, también que generó mucho descontento. También acá sale menos en los medios, pero por ejemplo hubo en ciudades súper importantes como Chicago, llegó a haber marchas a la noche espontáneas de la gente que vive en Chicago, harta Claro. de que el ICE haga hacen unas redadas que son súper violentas en la mitad del día. Vos estás trabajando, estás a lo mejor yéndote a comprar el almuerzo a la oficina y caen estas tropas que son tipo militares, Sí. secuestran a la gente en el medio del... Es una locura. De la nada, sí. Hay muchas denuncias de madres que salían a buscar a sus hijos a Claro. la escuela y se las llevaban presa y los hijos quedaban en la nada. ¿Por qué les digo que esto es interesante para el 2026? Mundial de Fútbol, habló Augusto recién, es en Estados Unidos, gran parte del Mundial se va a jugar en Estados Unidos, y justamente el Servicio de Migraciones está viendo el tema de hacer redadas en los partidos, porque obviamente la comunidad latina es la que más sigue el fútbol en Estados Unidos. Claro. También esto puede generar protestas en contra de esas redadas, así que se va a poner bastante interesante el clima en Estados Unidos, que además a fin de año, 3 de noviembre, va a tener elecciones de medio término, elecciones Claro. legislativas, como las que pasaron este año en Argentina, que van a... Milei se va a militar allá. Obvio, Va a repartir volante Obvio. Milei por Trump, porque Va si a no marcar- estás al horno, amigo. Va a marcar mucho el futuro del gobierno de Donald Trump. Son muy importantes las elecciones. Así que Estados Unidos y Donald Trump van a seguir siendo un personaje destacado en el 2026. Les decía antes el tema de este olor a guerra, esta cosa de que este año vimos que lo que se llaman líneas rojas, esa parte que uno no tiene que pasarse, que la comunidad internacional dijo de acá no nos pasamos, bueno, se pasaron todas. Empezando, al principio fue Ucrania, ¿no? El tema de la invasión rusa, los ataques que seguimos viendo, esto que no termina. Me parece que la mayor fue claramente el genocidio en la Franja de Gaza, cómo actuó Israel contra los palestinos, que es algo que no solo pasó las líneas rojas a nivel internacional, desde el punto de vista de la geopolítica, sino que también pasó la línea roja al nivel del impacto global y al nivel del impacto en mucha gente, que es algo que les voy a comentar después. Pero esto es interesante porque empezó a motorizar algo que sigue su curso y que en 2026 va a ser importante, que es el rearme de muchas de las naciones más importantes. En Europa, todos los países están votando presupuestos para aumentar sus fondos de guerra. Esto significa ajustes sobre otros sectores. Países que se sacan de las funciones sociales al presupuesto militar. O vuelve, por ejemplo, el servicio Eso militar se restablece optativo, el servicio pero militar. vuelve el servicio militar. Donald Trump anunciando que va a construir los portaaviones y los buques más grandes del mundo. Hay este clima, que por ahora es clima, pero es bastante llamativo porque no se veía hace mucho tiempo en el marco de una economía que no está funcionando muy bien porque, volvemos a lo anterior, Donald Trump rompió todo con esto de los aranceles. Me parece que eso es otra clave que en 2026 también va a seguir dando que hablar. Y la última... Es última porque quería terminar un poquito para arriba, tiene que ver con este nuevo viento que viene desde abajo, estas protestas que empezamos a ver a nivel global, podríamos decir, de diferentes formas. Rebeliones como las de Nepal, en el sudeste asiático, en donde hablamos mucho, una columna que me gusta mucho porque se sigue comentando, que en donde aparecía este símbolo del manga de One Piece, lo dije bien para que nadie se enoje. Dijo manga, presten atención. De One Piece como forma de expresión de la generación X, de esto nuevo que estaba surgiendo en una juventud que ante una situación de precariedad se rebelaba. También lo vimos Generación en Perú. Z, Generación X somos nosotros, la mejor Z. generación. Ya algo me tenía que equivocar. Generación Z, que también lo vimos en Perú, por ejemplo, y que tiene mucho que ver con esto de la aparición de la juventud. Ahí se expresa de una forma. Pero también apareció una juventud muy movilizada en Europa y también en Estados Unidos, y ahí es donde se conecta con lo de Palestina.
Fueron movilizaciones que recorrieron todo el año, pero me parece que lo más importante fue lo que pasó en Italia y que después se empezó a replicar en otros países de Europa, que es la aparición de jóvenes, de estudiantes y de trabajadores que utilizaron una causa, una demanda, una cosa que los indignó, que fue el genocidio sobre el pueblo palestino, para después transformarlo en motor de huelgas que fueron incluso contra sus propios gobiernos, por ejemplo. Que apoyaban esa avanzada guerrera. O contra los presupuestos de ajuste que tienen que ver con la guerra, por ejemplo en Italia. Entonces me parece que ahí hay algo nuevo también, que vamos a ver cómo sigue en 2026. Es algo que está cambiando el mundo, pero me parece que en estas tres claves del 2025 se viene el 2026, en donde, sinceramente, desde mi punto de vista, espero que la última sea la que más fuerza gane. Cambiame la música. Me gusta para cierre del año, me gusta. Bueno, un poco la idea para cierre del año es justamente hablar de algunos discos lanzados este 2025. Ahora vamos a explicar de qué se trata lo que estamos escuchando, pero bueno, es un año en donde hubo grandes lanzamientos, empezando, por ejemplo, me acuerdo que en algún momento del año hablamos del disco de Bad Bunny, Debí quemar más cartas, con todo el contenido alrededor de la historia de Puerto Rico. Debí tirar más fotos. Perdón, debí tirar más fotos. También quemar más fotos. Para cerrar con las burradas del Tengo que año. estar acá atenta a todo, chicos. La generación X, debí quemar más cartas. El disco de Bad Bunny que como dijo Lenin, debí quemar más campos. Bueno, el disco de Bad Bunny, Dale. que de nuevo viejo. Estuvo mirá, bien. Estuvo bien, muy buen disco. Che, también el disco de Rosalía, Lux, del que habló Celeste en algún momento del año también. Que Lux por Luxemburgo. Capaz, ¿no? Por el jabón, por el jabón. Ojo ahí, Y bueno, también hubo bueno, Lali Espósito con Nunca atiendas la llamada del diablo. Sí, algo así. Ahí ya me perdí. Ahí me perdiste. Pero bueno, pero también, y hubo otros lanzamientos que a mí me gustaron mucho. Grande, no escucho la Lali Todos Espósito. somos señores grandes acá, pero por ejemplo, me gustó mucho el disco de Marilina Bertoldi, que estuvo invitada acá en el programa de Diego Iglesias en Vamos a Calmarnos, Para Quién Trabajas. El disco de Barbie Recanati, que estamos escuchando bastante en la programación de Radio con Vos. Sí. Algunos de los temas, que se llama Único y Nuestro, muy lindo disco también. El disco nuevo de Divididos, que también, como les decía, me llamó la atención de que tiene algunos sonidos que yo no me parecieran tan habituales en Divididos. Pero bueno, yo lo que quería hacer, solemos en estos cierres musicales, digamos, tirarle centros y difundir la obra de artistas independientes que la reman desde abajo y con la calidad de primera división. Como es este caso, estamos escuchando a Andrés Cotter, de Barcelona Ska Beat. Digamos, Andrés Cotter es un músico argentino, bajista, contrabajista. Él fundó bandas como Rhythm, como Satélite Kingston. Tiene su banda Ska Beat City, también tiene discos solistas. Por ejemplo, ganó el premio Gardel a la categoría Mejor Disco de Reggae el año pasado, en el 2024, por un disco de homenaje a canciones de Jamaica. Pero bueno, este es un disco en vivo. Podrían decir, bueno, tiene un poco de trampa porque no son temas nuevos. No, pero es el homenaje, digamos, es como un repaso por la trayectoria de este músico, Andrés Cotter, que sabe muchísimo, es un músico muy querido y muy respetado en el ambiente del reggae y del ska, a punto tal de que, por ejemplo, este año viajó por Europa, estuvo de gira, por eso grabó este disco, y abrió uno de los shows de Madness en Londres, así que bueno, digamos, respeten los rangos. Un capo, Andrés Cotter. Y bueno, está viendo, digamos, la forma de que el año que viene a ver si lo puede editar en vinilo este disco. Suena impresionante, un show de ska tiene que sonar como esto. Andrés Cotter and the Barcelona Ska Beat. Muy bien. Tienen 2 minutitos, y nada más que 2 minutitos, para los saludos
que quieren mandar a fin de año. Aprovechen. Mira, Pablo ya lo pensó, le vi la a cara. Mis ya lo amigos pensó. que en la cancha de Ferro, que a ver. todos los No, yo voy a volver a saludar a Emilia. que lo está mirando. Que termine bien el año porque todavía faltan los Reyes. O sea, seriedad, por favor, absoluta. Pero Papá Noel se portó bien. ¿Papá Noel cumplió? Sí. Pero eso fue un saludo, ¿Eso fue un saludo o fue una amenaza velada? Estamos con vos, Emilia. Vino con Te regalos apoyamos. de Frozen. Bien. Papá Noel. Así Muy que, bueno, a mi familia, a mi mamá que me está mirando. Yo no sé si me está mirando mi mamá. Lo más importante de todo. Mi mamá no me está mirando seguro. De eso estoy seguro. Este año que viene. La bajó. Vamos con Ferro. Vamos con Ferro. Vamos con Ferro. Ustedes quieren, si quieren, no tienen la obligación. Saludos, tenemos más de un saludo. Si quieren. Yo le mando especial. Este año no lo nombré, pero me acompañó varias veces. Estuvo con nosotros, Dante. Le mando un saludo a Dante, participó de varios programas. Está acá, nos hace el aguante, aunque ya no se lo banca, pero porque ya está grande. Se le nota un poco a veces en la cara. Se portó bien. ¿Cómo anda? Pero no, un genio. Capo. Vos tenés seguro. Yo tengo seguro. Una lista. A la mejor columna del año, la columna de Eli, que la operaron de. Es verdad. Muy pobre, bueno, y además se está recuperando bien. La rebancó, sí, está muy bien, por suerte todo. Del año. Así que bueno, le mandamos un saludo a la negra. También a la asamblea de San Telmo, que siempre hay un montón de compañeros y compañeras oyentes, siempre firmes. Acompañado de Quilmes, que hay un montón también. Vinieron a la. Tiene un montón de gente para mandarle. Yo no te voy a mandar ese ¿Se acuerdan que vinieron a la... Está en su momento, vinieron al encuentro de la comunidad. La comunidad, exacto. Nuestros amigos de Punta Indio también, que siempre están ahí presentes. Vamos a hablar con Martín Masada a ver si nos da una hora más para que. Para que Augusto termine todos los saludos. Ahora se le van a saludar a Sting también, que estuvo hablando el otro día. Sting con Charlie, claro. Bien, antes de los saludos, saludos para todos. Obviamente a todos los que nos acompañaron este año y estos 8 años ya. Lo que teníamos que decir lo dijimos al principio. A los de la comunidad muy especialmente. A los de la comunidad muy especialmente. No te cuesta nada pasar a estar ahí, no te cuesta nada. Y hay gente que se lleva regalitos ahora. Sí, el libro ¿Qué pasa en el Congreso? Y el libro Voto Femenino son para Gavita More. El DNI de Gavita termina en 662. El libro La Rima y la Vida es para Ludmila. El DNI termina en 099. El libro La Revolución de las Abuelas Coreanas es para Valeria. Y el libro de poesía No se puede guardar el aire es para Ivana. Ivana, tu DNI termina en 859. Tienen que pasar por acá por la radio en Humboldt 1477, casi esquina Cabrera. En cualquier momento ven acá en la recepción abajo a alguno de los chicos, Gustavo, alguno de los chicos que está siempre, y retiran sus libros. Le agradecemos a nuestro operador Alejandro Barrero por hoy y por todo este año. Gracias, Ale, que termines bien, lo más sobrio posible, no sabemos. También a Matías Jaibañer en la operación del streaming. Abrazo para él, siempre baja a saludarnos acá. Esperemos que el año que viene siga todo así. Por favor, que mantengan así la cosa como está. A Dafne Villalba, que está en las redes de la radio, también muchas gracias para ella. A Diego Estilo, que estaba con un temita familiar, esperemos que se resuelva lo mejor posible. Y Elía Marconi, que están en la producción y coordinación de aire. A Pablo y Bellita, de Todo un Tema No, como siempre, para el Círculo Rojo también. Muchas gracias para ellos. Muchas gracias a ustedes. A ver, repasamos. Cortamos ahora el último programa de este año. Volvemos en febrero con toda la programación de la radio. Los sábados de 12 a 14 con otra compañía vamos a estar. Martín Massad sigue después como con nosotros también y vuelve en febrero, creo. Ahora se los dirá él. Pero después otra programación de sábado, pero el Círculo Rojo firme. En febrero. Esperemos que tengan un buen año, que lo terminen muy bien, que empiece mejor, que si va a ser peor, que sea mejor, que me gustó eso. Parece el bien de Trojo, cuanto peor mejor, pero no en ese sentido. Que tengan una buena semana, que disfruten de la fiesta y nos vemos en febrero.